Suscríbete a la Panterita. Chao, hasta mañana, nuestra parte. Chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Radio Monumental, AM 1080. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, dice buen día. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. Bueno, yo confieso, yo no he visto el primer tiempo. Me encontré con Arturo Villasanti, estaba gustadito. Me dirán, sí, pero bueno, ya está. No hablo de lo que no veo. No haría mal. Tocaría de oído. Hay que tocar con partitura. Después he visto cuando vine a Calle Urbana, los goles, visto la parte del partido en el terminar el primer tiempo. Pues ya Arturito me dijo lo que le pasó al segundo gol de Paraguay, que la pelota le pega en el hombro. Sí, al arquero. Y vamos a hablar del tema. Está Denis Caniza, ¿no vio? ¿Vos? Sí, entero. El 50%. Yo he visto parte del segundo, sí, aunque me fui con Oscar, confieso. Perdón, me fui al bloque y ya se estaban jugando. Y ya era 30 del segundo tiempo. 30 del segundo tiempo, entró el cuarto gol. Sí. Visto que comete el penal, se da cuenta, reflexiona y apataja. Le dije un comentario a Gustavito que me pareció que en la salida tiene problema Japón, que va a sufrir en el Mundial. Sí. Va a sufrir en el Mundial. No es intromisión, es opinión de una selección mundialista. Son ingenuos en algunas cosas, todavía. Tocan al medio queriendo jugar de memoria, es un error. Y Paraguay no jugó, una manera de decir. Estamos con Diego Villalba. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estuvimos en la mañana de hoy en el entrenamiento de Olimpia, luego de un tiempo importante, una práctica abierta por lo menos en momentos. 20 minutos son los que pudimos observar en la mañana de hoy. El equipo dirigido por Julio César Cáceres, que realizó trabajos con balones allí en la Villa Olimpia. Novedades importantes son en este caso que tienen que ver con recuperaciones de futbolistas que venían con molestias físicas ya de un tiempo importante, el caso de Jorge Recalde, de Walter González también, quien últimamente venía trabajando de manera diferenciada, lo mismo para Edgardo Orsuza y Adelio Zárate, todos ellos ya trabajando de manera normal a la par de sus compañeros con la intensidad máxima allí a la orden de Julio César Cáceres y también Elvio Paulo Rosso. El único que trabajó de manera diferenciada en el entrenamiento de esta mañana fue el defensor Mateo Gamarra, quien viene con una molestia del último partido que se ha jugado justamente ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores de América. No reviste gravedad, pero por lo menos para recuperarse en estos días va a trabajar de manera diferenciada, allí realizando tareas livianas en el gimnasio. Luego, por supuesto, los futbolistas que no están entrenando son los que están al servicio de la selección nacional. Hablamos de Derly González, de Luis Zárate, que han jugado justamente el compromiso de esta mañana ante el seleccionado japonés, y lo de Richard Ortiz, que en realidad también fue al servicio de la selección nacional, pero con una lesión a cuestas.
el volante central de Olimpia, el capitán franjeado. El cronograma de actividades del franjeado del Decano sigue de la siguiente manera: trabajos a doble turno en lo que resta de esta semana. Mañana lo hacen tanto en horas de la mañana como así también a la tarde, trabajando allí en la Villa Olimpia, y lo importante es significar de que van recuperándose los lesionados. Ya los que venían con molestias están prácticamente ya al 100% y a disposición del cuerpo técnico para lo que va a ser el retorno a las actividades oficiales en semanas más. Lo de Mateo Gamarra, repito, no reviste gravedad, así que también va a estar a disposición para lo que va a ser el próximo partido de Olimpia, que es contra Ameliano. Lo de Hugo Fernández, hoy no estuvo trabajando en la Villa Olimpia, ni siquiera en la zona de adentro, aquí en el gimnasio. Esto tiene que ver por una cuestión de habilitación también que debe existir entre ambas instituciones, teniendo en cuenta de que aún posee contrato con Defensa y Justicia el futbolista Hugo Fernández, quien va a estar retornando a la institución de Canadá. Es lo que podemos comentar luego del entrenamiento de esta mañana. Repito, practicó el equipo de Julio César Cáceres, recuperados prácticamente todos los lesionados que venían allí con molestias físicas, así que cuando retorne la competencia oficial va a tener prácticamente un 95% del plantel a disposición el entrenador de Olimpia. Después Arturo, vamos a ampliar todo, Gerardo, Rodrigo, con Diego Villalba más adelante también lo que le dejó la práctica. Le dejaron 20 minutos para ver la práctica de Olimpia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopishupe Quitadol. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, El Cibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción de sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Yo estaba viendo también en el monitor ahí los cambios. Le dije a Gustavito y a los compañeros Luis Fernando Gerardo, entró Coutinho, Gabriel Jesús. Sí. Fueron de la época de los Juegos Olímpicos los dos, cuando lo trajo Tite, y te da una enseñanza de vida. Los dos vinieron con Tite, de la camada nueva de Brasil, cuando tenían los problemas, que no se asentaba el equipo, los dos vinieron, y suplentearon hoy, perdón. Sí. ¿Verdad? Hizo 2 penal, 2 de Neymar de penal. Dos de penal. Digo, no, pero vamos a entrar en lo nuestro de Paraguay, porque se expone. Vamos a entrar en tema, te expones. ¿Quieres que te diga más? Sí. Y eso no es un término fuerte, te expones al pedo. Perdón por el término. Y conté la historia de presidente de Peñarol, Damiani. Y cómo vos tomás, y en el momento que te dice, a lo mejor no le das la dimensión de la gira que hacía Peñarol. Pero después vos dimensionás y decís, la puta, tienes razón. ¿Cuánto pudo haber cobrado Paraguay? $100,000 por partido. Y sí, Por allí. sí, puede ser. Pago estadía y pasaje. Y te pones a la comidilla. Porque mañana cuando quieran enfrentar a un rival, van a decir Paraguay, no, porque este equipo no nos sirve como sparring. Queremos un sparring fuerte, que sepa jugar, para interpretar el fútbol sudamericano. Porque para eso le lleva a Japón, para eso le lleva a Corea. Y conté la historia también y más adelante. Vamos a esperar a que venga Pancho, ¿te parece? Sí. Así vamos a hablar con Pancho, que hoy transmitivo para ti, y respetamos al compañero. Pero lo de Damiani, yo le conté niño lo de Damiani, ¿verdad? Sí, ya contó. Pero siempre la audiencia se ronda. Denis, por ejemplo, no recuerda. No sabe, No, Denis. de ¿Vos Damiani. sabés quién es Damiani? No sé. Damiani es presidente de Peñarol y uno de los creadores de la Copa, que participó en la Copa Libertadores de América. No sé si el hijo o el padre. Vos sabés, ya conté yo.
Sí. Y teníamos el Rojo Vivo, que hacíamos programa acá en la 9 con Carlos, Juan Ángel, Edgardo, Julio del Puerto y yo, y le habíamos invitado al programa, parte del programa, lo hicieron en el 82 creo que fue, 83, y me dice, le estaba hospedado en el Hotel Guaraní. Sí. En ese caso el Damiani padre. Sí. Porque después llegó el Damiani hijo hace No, poquito padre, en Peñarol. padre, Ese, padre. ese es José Pedro Damiani. Por eso, y me dice, señor, yo Hotel Guaraní no estaba hospedado. En ese momento, ¿a vos te parece una anécdota? Pasado el tiempo te das cuenta por qué. Y más comprendí después, cuando hasta ahora juega Uruguay un torneo en China, Copa que ganó 2.800.000 o Corea. Hay una copa ahí que juega Uruguay. Y Maldini, por ejemplo, evitó un viaje a China para un amistoso. Y Uruguay le dijo, nosotros nos vamos. Y ya jugaron 3-4, ya ganaron un montón de guita. Y reparten entre los jugadores mundialistas y demás cosas, dicho sea de paso. ¿Y cómo se llama el torneo que juega Uruguay? Fecha FIFA. Uruguay juega un torneo Sí. que ganó 2.400.000. El último fue China Cup. Uruguay juega la China Cup. Sí, toca- Entonces, mientras te pagan a vos 100.000, Uruguay fue y juega un cuadrangular. Si sos campeón, te lleva la bolsa. Y vale. China Cup. ¿Y dónde me quedé, niño? Lo de Damiani A padre. lo mejor le importa un huevo al pendejo que está escuchando, como a mí me importó poco quizás en su momento. Copa Quirino es. No, No, es otra cosa. Viene el de- Cesarito De Rego. Japón, Copa Kirin de Japón. No, este es China. Ahora borró ya. Es más, hoy en la cartelería estaba Kirin. Sí, hoy era la Kirin Challenge Cup, que Ah, es esa. la previa a la Copa Ah, Kirin. la previa, esa. Y en la Copa Kirin van a jugar Ghana, Chile, y me falta el último. Sí. Pero esta es como la previa, Kirin Challenge Cup. ¿Y dónde nos quedamos? Aprenda que acá tienen que aprender la dirigencia del fútbol, lo digo con mucho respeto. Tienen que aprender. Y cuando le llevo al señor a su casa, al Hotel Guaraní, me dice que usted me puede averiguar cómo está Peñarol. ¿Cómo no? De hecho, en otros tiempos, en otras circunstancias, llamé a Radio Ñandutí, entonces le pregunté a los muchachos y me dijeron, en Italia, no sé con quién jugó, perdió 1-0. Este señor, como que se toma, le dice, no, hace así, un objeto diciendo, qué bárbaro. Se entendió, tenemos que ganar, nos cotizamos, hablaba mío solo, ganar significa cotizarnos, para que el rival, para que el Peñarol pueda tener nombre. Entonces vos contratás un equipo ganador para los amistosos, y eso genera atracción, y genera prestigio. Lo que lamentó el presidente Peñarol es la derrota, porque eso te hace perder prestigio. Entonces esta derrota de Paraguay de 4-1, que es un rejuntado el que jugó, lo que es un rejuntado, lo que yo visto con Pancho, vamos a esperar a Pancho, y que tiene, porque Nelly no vio ¿cómo se llama? Remixado. El resumen. El resumen. Entonces, vos tenés que cuidar el prestigio. ¿Qué es lo que no se cuidó? Un rejuntadito, niño. Sisto, ¿cómo es el arquero? Santiago Santiago Rojas. Rojas. No, es por él. Hay que ser respetuoso. Y vos ves Luis Zárate con Alderete, Alan y Blas Rivero. Sí. Después Oscar Almirón, Oscar Romero. Ese sector derecho bien novito. Alan Benítez Alderete. Zárate. Para mí el Zárate. único que así medianamente salvó a Alderete el partido. Después el pero resto aplastado profundamente. ¿Para qué le expones y del prestigio dónde está? Ahora cuando vaya a jugar a Corea, van a decir, este equipo que viene fue el goleado, independientemente de que Brasil le goleó a Corea. Pero ninguno es tontillo. Vos querés enfrentar a un sparring bueno, que te dé trabajo y sacrificio. Entonces vas a dónde está. Jugó sin su estrella Japón, veo. No puso hoy en cancha a Minamino, que es delantero del El Liverpool. goleador, el que sí, hace goles, sí, chiqui,
Exactamente, o sea, mismo, el Liverpool no es titular, pero sí, ingresa pero le conocemos, habitualmente. Sí. habilidosísimo como el sol, el mismo habilidoso. Después no le hizo jugar a Tomiyasu, que es el lateral derecho de Arsenal. No estuvieron ellos. Y a su central, que considero yo el principal, hoy Yoshida, que juega en Sampdoria, lo cambió en el entretiempo. Ya con el partido 2-0 lo mandó a descansar, porque Japón tiene partidos seguidos, ahora tiene ante Brasil y tiene Pero vos otros viste más. lo que he visto yo en el segundo tiempo, pelota errada en la media cancha japonesa. Sí, perdieron mucho en la salida y las jugadas mejores de Paraguay fueron así. A vos te hablo. así, en una El salida gol fue así, sí, de lateral. pierden en el medio. Lo que hoy le dije al aire cuando estaba en Urbana, acá se equivocan en la salida, porque quieren jugar de memoria. Tienen toque, ¿entre cuántos tocan? Cada ataque creo que dura, cada ataque entre 20 y tocan. Por ahí. Y sí, Una manera de decir 20 salen con toques. paciencia, sí. 20 toques 15 a tienen. 20 toques llegan, sí. 15 a 20 toques. Y juegan de Y memoria. el gol de Paraguay se va haciendo un error de ellos en la salida. En la salida. Después tuvo otra Lucena que presionó bien y que pegó en un jugador japonés y se fue al ladito del presionó, palo. sí. Sí. Pero lo que Paraguay no supo detectar nunca es cuando Japón cruzaba la mitad de la cancha, porque ahí desplegaba y tenía tenía dos por fuera, dos por dentro. Tenés Y una cosa, Paraguay no marcaba nada. la respuesta física de los japoneses siempre fue interesante. Era mucho más rápido. No, Vos jugaste con Más ellos. rápido, sí. Vos jugaste contra Japón. Contra Japón. ¿Y qué O sea, pensás de los japoneses? Tiene sí. una velocidad Tiene una velocidad diferente a la nuestra. y tiene un resto físico más grande que el nuestro. ¿no? Sí. Te pones a jugar contra ellos, te expones mucho si es que no estás bien. Como le sucedió hoy en día a Paraguay, ¿verdad? Porque son jugadores muy rápidos, Sí. los japoneses. Yo entiendo que la idea era probar de cara al futuro, pero un partido así Sí, no te deja contra nada. Japón es No te deja complicado. absolutamente De nada. cara, de cara, ¿qué es lo que No, es habla? porque Barros Pero de Peloto cara, ¿qué es lo se que- llena la boca con el discurso de la renovación, el nuevo equipo, esto, aquello. pero eso es lavarte las manos y exponer innecesariamente a los muchachos. Eso le estás exponiendo. Porque cuando le estás exponiendo... le estás Encima yo agrego exponiendo. otro punto. Paraguay tenía 6 cambios para hacer y solamente hizo 3. Yo sé que el partido ya estaba liquidado, pero por lo menos usá todos los cambios que tenía, porque hay algunos jugadores que capaz no tengan ni minutos después y hoy tenía la chance de jugar por lo menos un ratito para ver qué podían mostrar. Ya no iba a remontar Paraguay, pero por lo menos rebeldía, ganas de correr. Yo lo que insisto en esto, el prestigio vas a perder. Está fuera de un mundial. Vamos a pegar a Pancho. El prestigio está fuera del el prestigio, vas a perder. Perdiste ya por no estar en un mundial. Tercer mundial consecutivo. ¿Para qué te expones? ¿Para qué te expones nomás? Si vos no vas a dar respuesta. A eso, después cuando venga Pancho, futbolísticamente, el tema de que lo vamos a ver después, confieso, yo prácticamente voy a hablar a título personal, escucharé. Porque no puedo opinar de algo que no veo completo, no corresponde. Pero la puta, ¿y el prestigio? No juegue. ¿Para qué habla de 7 partidos de gira? ¿Para qué habla de proceso? ¿Cómo no tenemos alguien que le diga, espera un ratito, nosotros papelones no hacemos más, no hagamos papelones, no hagamos papelón, vamos a cuidarnos, no hagamos papelón, no aceptemos invitación, practiquemos en el pané, si vos lo querés tener a los muchachos y no te me vas de acá. Como hubo parate, si querés jugar contra un equipo de acá, de primera, si querés jugar contra un equipo de la intermedia, jugar, todito en el pané, hablar con los muchachos y dígale más lo que querés. Pero esta es una exposición, y yo me hago cargo, innecesaria, absolutamente innecesaria. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué exponer a los jugadores? ¿Qué ganas? ¿Qué se gana? No se gana, se gana. Lo único que hace es perder prestigio. Porque no, el proceso tiene que estar llevado con coherencia e inteligencia y con madurez. Y tiene que combinarse las partes, el interés nacional y el interés del técnico. Vos no podés darle mayor cabida a lo que te diga, con su discurso va rojo que el otro y yo te diga así. Y soy muy respetuoso. Igual va a cobrar el salario, aquí o en Japón. Entonces, yo le digo, vení, quédate acá nomás, no hagamos nada. Nosotros te contratamos, vamos a respetarte la parte contractual, no te muevas de acá. Porque lo único que se sabe con razón para ver que quedó fuera del mundial. Esta es la selección paraguaya, veo. Esta es la que quedó fuera del mundial. Ah, con razón. Pues este no juega nada. ¿O jugamos algo hoy? No. Y estamos en esa.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Vuelve a Tupí, la fiesta de descuento más grande del país. Desde mañana hasta el domingo vas a tener descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial mañana de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Hace tu pedido en tupi.com.py, la gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Eso con gran niño. Se fue ayer, le comunicó, inclusive la abogada decía, porque no le llamó ningún directivo, la abogada del club le llamó, le comunicó que está fuera. Y se le escuchó bastante dolido en el extra después de 5 años, porque cuando llegaba a la institución decía que del trabajo de la escuela de fútbol, formativas, y todo muy extraño, porque antes de ayer observaba una foto de Pablo Escobar, que está aquí por el país, se sacó una foto con Grana, con otros entrenadores, visitando la zona del Pané, y después todo lo que sucedió, o sea, algo pasó por el camino que definitivamente hizo que se dé esta situación. O ya se pensaba en un cambio, pero así de forma intempestiva se encontró con la situación que no continúa como cabeza de formativas y la escuelita de fútbol de Cerro. Queda Víctor Bernay a cargo Bernay de las inferiores de Cerro a partir de hoy. Así mismo. ¿Cómo es el tema? ¿Te desvinculaste de Cerro, Mario, o estamos errados? No, está siendo cierto. Por decisión de la directiva me han echado. ¿Te han Así echado? que sí. ¿Y cuál es la razón, Mario? Arturo, no quiero entrar. Me dijeron que si no te contestaba te ibas a enojar por el aprecio que te tengo. Yo no quiero entrar en detalles. Lo que hay ahí es un despido injustificado, expresado por la abogada del club, porque a mí me atendió la abogada del club, me llamó, me fui y eso es lo que pasó. Me hizo una cuenta, me pagó lo que se me tenía que pagar y quedé vinculado. Yo lo único que te quiero decir, si me permitís, es que nosotros hace 5 años, digo nosotros porque somos un grupo de trabajo que comprende casi más de 10 personas, nosotros hace 5 años estamos trabajando en el club, para el club y por el club, donde encontramos una escuelita de fútbol desmembrada, y hoy por hoy se llama Fútbol Infantil, es modelo. Luego agarramos, por pedido de Raúl Zapac, las formativas desmembradas, después de una pandemia, como le pasó a todos los clubes. En el primer semestre sacamos 2 categorías campeón, de las cuales la sub-14 tenía el 90% de jugadores que venían de la escuelita con un ADN azulgrana importante. La 16, que también venía de la escuela de fútbol, también salió campeón.
hoy por hoy la 14 nueva, la 15 está la 15 esta que te conté que salió campeón, y la 14 también tiene un 80% de la escuela de fútbol y lo está haciendo muy bien. Creo que mi grupo de trabajo hizo un trabajo muy honesto, muy profesional, y estamos orgullosos de haber pasado por el club. Después cada uno analizará lo que quiera analizar, y si no nos quieren ahí dentro está bien, o no me quieren a mí, porque el que salió ahora fui yo, y también lo echaron a Dani González de la coordinación de la escuela de fútbol. Pero estamos muy orgullosos, puedo caminar con la cabeza bien alto y decir que hicimos un trabajo muy bueno con muchos chicos, con mucha proyección para primero. Mario, usaste 2 veces, con el debido respeto, lo conocemos hace años, usaste la palabra me echaron, y usaste 2 veces, y no, te entiendo y te comprendemos. El tema de situaciones como esta tan difícil, hablaste del cronograma, de cómo tomaste, de lo que hiciste. ¿Hubo un llamado previo o fue una despedida directa? Los llamados, que vuelvo a decir, legales del club, o sea, la abogada, me presenté al club y me tenía la liquidación ahí. Pero nada, de ninguna pregunta, esto es suyo, le corresponde y chau. Sí. Muy fuerte esto de Mario, ¿eh? No, y bueno, son cosas que pasan. A uno cuando lo llamaron, me preguntó el por qué era, y ahora tampoco voy a preguntar, así, es tranqui. O sea, el Cerro es en mi casa, y las cosas que pasan en la casa se quedan en la casa. Está perfecto, ídolo de Cerro, la verdad, sí. Admirado, querido, y muy doloroso para Mario Grana. Va a decir lo que quiso y dijo lo que quiso. Nos vamos a forzar preguntas. Víctor Mario, ¿quién te acercó a vos a Cerro para esta función? ¿Quién fue el que te llevó? Digo porque si no hubo un contacto previo ahora, capaz intentaste hablar con la misma persona como para buscar alguna explicación. No, Raúl Zapat fue el que me hizo la proposición, con la anuencia de Chiqui Arce, pero nosotros estamos al servicio del club y no hay que poner muchos peros ni decir nada. Yo estoy agradecido a todos, porque Cerro es mi casa y pudimos hacer un gran trabajo, entonces estoy conforme. Ahora, Mario, disculpame, Víctor. La vida continúa. Mario, se entiende. La pregunta es, si me llaman a mí y me dicen, hasta aquí llegamos, yo puedo preguntar, ¿por qué me sacan? ¿Por qué me echan? ¿Preguntaste? Era la abogada del club. No, pero por lo menos alguna aplicación. Todo muy frío. Los papeles, disculpame, vos tomás como quieras. Van a decirlo de la fácil, se puede opinar desde afuera de alguna manera, pero hay que estar adentro, Mario, ¿no? La verdad. No, está bien, yo te entiendo, Arturo, pero como te dije, es mi casa, yo estoy tranquilo con lo que nosotros hicimos como grupo de trabajo. ¿Qué te dijo Chiqui ayer a vos? Contento. ¿Qué te dijo Chiqui? ¿Chiqui sabía? ¿No sabía nada, Chiqui? Y no creo, yo no hablé con Chiqui todavía. Porque si hay una invitación, si Chiqui formaba parte, la pregunta es, ¿Chiqui sabe? ¿No sabe chiquearse? No, lo que pasa es que Chiqui creo que estaba siempre en Brasil por el tema de su hijo. No se puede andar preocupando por cierto. Chiqui es mi hermano, Chiqui es mi amigo. Está perfecto. Y también le estoy agradecido por todo lo que él ha hecho por mí acá dentro del club, así que... Arturo, todas palabras de agradecimiento para todo el mundo. Sí, señor, se te entiende, Mario. Quiero que queden claro que hicimos un trabajo fantástico, eso sí. Y está respetando la institución, que se nota, respeta la institución sobre las decisiones. Tiene que ser así, ¿no? A vos te puede pasar ahí en la radio, si sale alguien, vos hablas con el de la radio, con el periodista, con quien sea que sale, y tenés que estar agradecido. Si trabajas 6 años, estuvimos trabajando acá con mi grupo de trabajo en el club, y tenemos que estar agradecidos. Bueno, en el momento estuvimos bien y ahora nos piden, o me piden a mí que salga, y hay que respetarlo. Sí, señor. No, yo no me voy a enojar, estoy contento. Cuando vuelva a los partidos voy a ir a la cancha como estaba haciendo siempre, con el mismo entusiasmo, así que nada que reclamar, y mucho que agradecer, porque la verdad que me hizo crecer como profesional, estar al mando de muchas personas, muchos mensajes de toda la gente del predio, de toda la gente de las oficinas, y eso te da la confirmación de que el trabajo fue bueno y que tu liderazgo también, así que
no te digo que estoy contento, creo que estoy triste porque me hubiese gustado quedarme toda la vida en Cerro, pero en el club. Pero bueno, es una etapa que se cerró y nunca se sabe cuándo se puede volver a abrir. Ahora escuchar nuevas propuestas y listo. Mario, ¿a quiénes más sacaron, aparte de vos? Decías González, que estaba como coordinador de escuela de fútbol. ¿Alguien más que haya salido? Por ahora no. Dos personas. Bueno, Mario, ¿quisieras agregar algo más a esta situación tan difícil, tan delicada y tan emotiva, cierto? Porque es un despido. No, que quede claro que yo soy un agradecido al club, a la gente que me dio la posibilidad de trabajar, que las decisiones las podés compartir o no, pero como dijiste vos, la institución está por sobre todos los nombres. Y Cerro es muy grande como para que uno se esté enojando. Mario, un abrazo del aire. Gracias, Mario. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Adiós, gracias, Mario. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Mario Grana, delegado de Cerro, es decir, lo echaron. Él dijo a veces me echaron. ¿Cómo te va, ingeniero Vera? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Saludos para vos, para los integrantes de la mesa. Gracias, ingeniero Nito Vera. ¿Cómo resolvieron el tema del gerenciamiento? ¿Se manejan con dirigentes naturales o estás viendo la posibilidad de un nuevo gerenciamiento? Por de pronto nos manejamos entre nosotros los dirigentes que formamos parte de la comisión directiva, pero nos está cerrado la posibilidad de conseguir un nuevo gerenciamiento. ¿De acá, el grupo extranjero, cómo? Hay un grupo nacional y también hay un grupo extranjero. ¿Grupo nacional quién? ¿Alguien que conoce ya la casa? No, estamos dialogando con sería intermediario de la persona. ¿Y de afuera? El de afuera sí, y el de la casa sí es una persona que quiere invertir ahí en el club. ¿Quién es? Tiene intenciones. ¿Y quién es? Estamos haciendo las documentaciones necesarias como para presentar y a ver un poco si nos podemos reunir y juntar y a ver qué dice al respecto. Perdón, ¿es Daniel Campo? Francisco Campo, perdón. No, es uno nuevo, Arturo, que no estuvo metido antes en el tema del fútbol. Que va a ser como una inversión, ingeniero. Sí, así mismo, Arturo, así mismo. Pero ya mundialmente, hoy hay dueños de clubes, ahora compró el Chelsea, después hay otro más, nuevo ahora Milan. Ahí están comprando los clubes, la manera de decir. ¿Y qué pensamos, ingeniero Vera? ¿Qué es lo más conveniente para Tacuarí hoy? Y a serte sincero, Arturo, nosotros en algún momento necesitamos de la ayuda económica porque con lo que tenemos, porque lo que nos aporta la APS, podemos aguantar ciertas cosas, pero de repente hay premios, otras cosas que nos cuesta un poquito quizás cumplir, ¿verdad? O sea, siempre es importante tener un apoyo económico ahí al lado para que nos pueda dar la tranquilidad necesaria, ¿verdad? Pero no cambia de nada, Arturo. Nosotros vamos a seguir con la misma forma que seguía el gerenciador, con todos los mismos, la misma forma que él trabajaba y llevaba adelante el club. Eso no va a variar en temas de jugadores, cuerpo técnico, nada de eso. Solamente que tenemos que tener, vos sabés que es un campeonato difícil, complicado, más todavía ahora en el segundo campeonato que debe ser más duro, todavía más suerte, entonces tenemos que tener alguien que nos dé una pequeña mano para el respecto. Y bueno, ingeniero, seguiremos charlando, y esto también mucho tiene que ver con la incorporación de jugadores o alguien que se vaya, todo esto con relación a lo que vendrá el segundo semestre, una más de la mano de la otra, ¿no? Sí, va uno de mano a otro, ¿verdad? El cuerpo técnico probablemente no va a entregar la cantidad de jugadores que quiere traer y también la cantidad de jugadores que no va a prescindir, ¿verdad? Y todo eso tenemos que analizarlo y verificarlo, ¿verdad? Es una ingeniería financiera que tenemos que hacer para llevar adelante eso. Ingeniero, una consulta cambiando de tema. La próxima reunión de la divisional, ¿cuándo es? ¿Ya tienen fecha para programar las siguientes jornadas? En principio creo que va a ser mañana. Porque tenemos que programar probablemente 3 fechas, porque vamos a empezar a jugar un inicio de semana entre lunes, martes, después fin de semana y después tenemos miércoles, ¿no? Pero todavía no hay nada al respecto, yo no recibí ninguna comunicación al respecto.
Si es así sería al mediodía, ¿verdad? Y de forma virtual como vienen haciendo últimamente. Realmente vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer virtual, lo va a hacer presencial, como dijo el presidente la última vez. No sé qué cambio de opinión al respecto. Y ahí, por ejemplo, podrían plantear el tema de los 5 cambios como para ir votando ya de cara al clausura, si es que va a cambiar o no el tema de las modificaciones. Sí, está conversado entre varios delegados que la intención es hablar sobre el tema de los 5 cambios y todas las modificaciones que vinieron de FIFA. Ingeniero, lo de los sub-19 ya no se toca, ¿verdad? Ya está en el reglamento, eso ya no puede cambiar, o habría alguna chance de plantear algo distinto para el clausura. No, eso ya está aprobado por el Consejo Ejecutivo, Víctor, eso ya no se puede modificar absolutamente nada. Quizás vamos a tener que tocar algunos puntos, por decirte, algunos puntos que por experiencia te digo, ¿verdad? El tema de la cantidad de minutos que se juegan, por ejemplo, si es hasta los 90, ¿qué pasa si hay 5 minutos de compensación? Si incluye o no incluye eso, si el jugador está, ¿verdad? Unas cositas así que de repente saltan, te saltan así para preguntar y consultar, ¿verdad? Correcto, ingeniero, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, Arturo. Igual. Ingeniero Nito Vera. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas y mínimos requisitos podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Bueno, el tema de Juan Perapancha, andamos a la selección nacional. ¿Y quién es? ¿Hugo Caballero coordinador, árbitro? Sí, me pasan el dato que él queda como encargado de las escuelas de fútbol de Cerro Porteño. Coordinador de las escuelas de fútbol del Cerro Porteño, Hugo Caballero. Ayer decía apellido González, que también quedó fuera. Dani González, decía Mario Grana. Entonces Bernay queda como coordinador de inferiores y ahora me pasa el reemplazo de Grana Bernay. Exactamente. Y Hugo Caballero, coordinador de escuelas de González. González, porque son 2 cambios, buen cerro. Exactamente. Y dijo 2 veces Mario Grana, me echaron, así mismo. Pero mantiene el gran orgullo para haber jugado en Cerro. Por eso no quería entrar, así como le llamaron cuando le necesitaban, ahora también como que no quería tirar mucha leña al fuego, se dice. Pero está molesto. Y fue intempestivo porque, repito, de la nada hasta antes de ayer se venía reuniendo con entrenadores, están allí, por eso fue. ¿Y Francisco Ferreira no está en Cerro? Hoy no. Suele ir a la cancha, yo lo veo, ahora que usted dice, va a la cancha siempre. Está Francisco, llamarle por Francisco. Está Hugo Caballero. Hugo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? Contanos. Los componentes de tu programa también. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Bien? Todo bien. Bueno, te nombraron, ¿qué cargo ocupás ahora en Cerro Porteño, Hugo? Arturo, yo estaba conversando con la gente de la fundación, ¿verdad? A partir, yo creo que mañana o el lunes a más tardar, voy a asumir la coordinación de la escuela de fútbol. Explícanos, Hugo Caballero, las escuelas de fútbol, que se habla en plural, escuelas de fútbol. ¿Cuántas escuelas tiene Cerro? ¿Son así? ¿Cómo se separan? Y estuve conversando justamente y me estaban poniendo al tanto de que abarca varias escuelas, ¿verdad? La que está en Ipané, una que está en el interior de Encarnación, en AFEMOT, CIPSA, y creo que también está uno en Cerro Quinta. O sea que son varias escuelas. A tu cargo tenés que, cada uno tiene su director, se coordina. ¿Y dónde va a trabajar vos? ¿Tu PC es en Ipané? Y seguramente, Arturo, yo no estoy asumiendo todavía, solamente he conversado con la gente ayer, el lunes, el martes, casi todos los días estoy conversando, poniéndome al tanto de todo lo que es la infraestructura de la fundación, pero todavía no estoy asumiendo
oficialmente, Arturo. Y Hugo, ¿los chicos de qué edad son? ¿De qué edad a qué edad? Y a partir de 6 años hasta 13 años. ¿Es la primera vez que va a trabajar así de abajo, en edad? Es la primera vez, sí, muy de abajo. Siempre trabajé con formativa a partir de 14 años hasta 20, inclusive reserva, ¿verdad? Habría que preguntar. Estoy acostumbrado ya a coordinar, ¿verdad? Un trabajo con varios profesionales, ¿verdad? Sabemos la responsabilidad que tiene que tener la cabeza asumiendo este cargo, ¿verdad? Porque son profesionales, primero los que están a tu cargo y posteriormente, ¿verdad? Los chicos que trabajan, coordinar todos los trabajos. ¿Cómo se hace? Usando una pregunta, ¿qué vínculo hay de abajo de la escuela para la otra categoría, o esto es independiente y de acuerdo al resultado de la misma después irán pasando etapas? ¿Qué tipo de coordinación hay con otros, con la formativa, por ejemplo? Y se tiene que hacer un trabajo coordinado con todos, Arturo. Es mi punto de vista, ¿verdad? Tiene que haber siempre diálogo, porque ¿de dónde se va a surtir las formativas? De las escuelas. Ciertamente el Cerro abarca todo un país, ¿verdad? Porque es una institución grande y tienen que tener cabida los mejores, ¿verdad? Y uno tiene que uno tiene que formar chicos para las formativas. Y bueno, pero como son todavía muy chiquititos, uno dice, bueno, habría que ver, son de 6 a 13, dijiste. De 6 años, Sí, Arturo, de 6 años hasta 13. Hasta 13. Hasta 13. Y después tener la gente Hasta al 13. interior, tener que tener un permanente contacto, un trabajo arduo, nada fácil, por el contrario, complejo. Obviamente, Arturo, un trabajo que abarca muchísimo, Arturo. Yo, como te digo, Arturo, ya tengo experiencia, ya he trabajado bastante en formativa y es un trabajo similar. Ciertamente es muy delicado, ¿verdad? Tratándose de chicos, y tiene que ser un trabajo específico, tratándose de las edades que se están manejando. Y el tema de los otros técnicos, ¿qué edad se van? ¿Te dijeron algo? ¿Vos te decís, bueno, esto es lo mío, yo me estoy en esto? ¿O te dijeron, mira, habrá otros cambios en los técnicos de otras categorías? Bueno, eso seguramente ellos manejan. Tiene mucha gente que están trabajando. Yo tengo que ir, primero tengo que asumir, hablar con ellos, ¿verdad? Yo no puedo meterme ya y hablar de despedir a profesionales, ¿verdad? Primero tengo que asumir y evaluarlo, ¿verdad? Y bueno, Hugo, seguir lo mejor para vos, Hugo, lo mejor para vos, arduo trabajo, la escuela de fútbol, la edad difícil, como se dice, saber un chico, los sueños de los padres, presión, dónde van a vivir, cómo van a ser. Hay demasiado en esto, Hugo. Demasiado, Arturo, demasiado. Es un compromiso grande, ¿verdad? Yo, como te digo, tengo mucha experiencia. Me inicié como jugador en Cerro Porteño, me inicié como profesional, como entrenador desde chico en Cerro Porteño por espacio de 11 años. Entonces, esta es mi pasión, ¿verdad? Y agradezco mucho tus deseos, Arturo. Luego que, como te dije, es un compromiso muy grande, una responsabilidad y estoy para esto. Y lo mejor para vos, Hugo, lo mejor. Chao, Hugo, seguiremos charlando. Muchísimas Éxito, Hugo, gracias. éxito. Hugo Caballero en Fútbol La Lora.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. No queríamos hablar con Bernay, pero tiene que pasar por la jefatura de prensa y autorizarle para que hable, no tiene permiso. ¿Estás entendiendo? Hoy los jefes de prensa son los que manejan todo. O directamente se escuda en que el jefe de prensa diga. Entonces ya comienza. Así después el hermetismo en la información. Sí. Y después la gente que... Y con Chiqui está lo mismo, estamos esperando. Tienen que dar la vuelta a todos los medios y después nos toca. Hoy creo que pasan por 3, todavía no terminó la primera etapa. A lo mejor nos toca para Navidad, más o menos. Termina la clausura y ahí creo que va. Para Navidad probablemente. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Mañana en Shell cargas la mejor calidad en naftas a 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta. Mañana 400 guaraníes menos Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como Asismed Y o llámanos al 288-7000. Asismed, toda la vida. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Y bueno, y vamos a llamar a digo qué pasa con Hugo Fernández y qué comentario hicieron de Brian en Olimpia. Se está cerrando lo del domingo, firma Hugo Fernández. ¿Y cuándo firma Brian? Porque el 23 ya se libra el libro de pases. No van a poder jugar este campeonato, pues ya pueden fichar, pueden jugar la Copa. Sí, ya Copa, pueden jugar Sudamericana. Sudamericana los dos, ya volvemos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Barta, la batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios. Una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar. 2.400 millones más una Toyota Hilux. 50 premios en efectivo, 3 combos papá y una Mitsubishi ASX 0 kilómetros por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT por Emoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postúlate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, Diego Villalba, el domingo firma Hugo Fernández. Se está cerrando lo de Brian Montenegro, en un mensaje que le enviaba a Miguel Cardona a Gerardo, va a hablar lunes o martes, están cubriendo algunas deudas. Diego Villalba, el tema de Recalde decía que ya está recuperado, a Luis Cáceres se le espera, por eso no practica Hugo Fernández, a la espera del contrato y también de la espera del contrato de Brian, Diego. Gracias, Arturo. Sí, así mismo, lo de Hugo Fernández, justamente por esta situación contractual que se está finiquitando justamente en los próximos días, todavía no puede formar parte del entrenamiento allí en grupo a la par de sus compañeros. Ya seguramente con esta información en los primeros días de la siguiente semana se va a estar acoplando entonces a sus compañeros Hugo Fernández. Sí, lo de Jorge Recalde, ya totalmente recuperado, era una baja importante en las últimas semanas desde aquel partido contra Peñarol, en donde se había lesionado
en el Defensores del Chaco, ya totalmente recuperado. Es una vuelta importante que va a tener allí Julio César Cáceres, una opción sin duda también importante en la zona ofensiva. Y después habrá que ver cómo llegan los jugadores de la selección nacional. Lo de Richard Ortiz, de hecho, está lesionado, se fue lesionado, así que hay que ver en qué condiciones llega, si algo recuperado, si hay que continuar con un proceso de recuperación algo extenso, o ver en qué situación llega. Y después cómo se va dando el desempeño físico de Derlis González y Luis Zárate, por cómo lo vimos en la mañana de hoy, o los vimos en la mañana de hoy. Terminaron bien en lo físico, pero hay que ver luego del amistoso contra Corea del Sur, un viaje larguísimo también, así que hay que ver en qué condiciones llegan esos futbolistas de la gira con una selección nacional. Luis Cáceres, que tiene todavía un largo tiempo. Diego. Sí. Escucho. Disculpame, Diego, disculpe, te estaba como gritando. Vamos a chequearse cortesía de Tigo y después volvemos. Dale, Arturo, perfecto. Gracias por la comprensión. Vamos a ver, cortesía de Tigo. Gracias a Tigo. Cortesía de Tigo. Y hemos sobrevivido prácticamente de los tres equipos que algunos mejor, otros peor y otros costándole un poco más, los equipos que juegan en torneos internacionales. Profe, te saludo nuevamente y gracias por este tiempo. Una consulta que no quiero terminar esta nota sin hacértela. Habías mencionado el tema de que necesitamos mejorar en la preparación física, pero a nivel fútbol paraguayo en general. Se viene otra vez una agenda muy cargada, sobre todo para ustedes que están en doble competencia, después se suma una más, la Copa Paraguay. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer para evitar esa cantidad de lesiones que estuvimos viendo, no solamente en Cerro Porteño? Quizás se encendieron alarmas porque se dieron todas al mismo tiempo. Yo no me acuerdo solo de haber hablado de mejorar la preparación física. Capaz que te está confundiendo con el dicho de la recuperación física. Nosotros, todos los equipos paraguayos, estamos muy lejos por ejemplo, Olimpia está lejos del Atlético Goyanense, Libertad está lejos del Atlético Paranaense, y nosotros estamos años luz de Palmeiras en relación a esa cuestión. Algunos han conseguido, Olimpia tiene su centro de ¿cómo se llama?, de físico, de recuperación. Nosotros estamos caminando, se han hecho inversiones muy buenas y que nos han facilitado para la recuperación, pero todavía estamos lejos. Ok, hablaste entonces, profe, de recuperación y que había que tener una mayor cantidad de implementos para ello. Sí, totalmente, porque tenemos lo básico, creo que los tres clubes tenemos lo básico, pero si se llega, si nuestros dirigentes, nuestros gerentes administrativos, deportivos van a visitar esos clubes, la diferencia de inversión es brutal, y la diferencia en cuanto a tecnología, de aparatos, de infraestructura es totalmente diferente. Hay cosas que todavía no han llegado aquí. Nosotros recién estamos comenzando con hiperbáricas, o sea, ya tenemos los test de secado, con los psicólogos ya incorporados desde el 2011, creo que en Paraguay, cuando vino César Martín, que fue el que falleció en el avión de Chapecoense, que fue la primera vez en la selección, después estuvo en Olimpia. Su asistente quedó en Cerro durante mucho tiempo, o sea, ahora varios clubes han incorporado eso, pero se necesita que sea a nivel nacional. Ya volvemos con Chiqui Arce, cortesía Tigo Sport. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a femaiflores.com. Regala amor, regala Femaiflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Chiqui Arce. Una tecnología diferente, capaz que más rápida aún. Todas esas cuestiones entran en juego y tenemos que prestarle atención para poder que no nos sorprenda en el desarrollo del juego cuando vayamos de visita.
Clarísimo, gracias, profe. Bueno, te despedimos, Francisco, agradeciendo tu Muchísimas gracias, Chiqui Arce, a Tigo Sport, gracias a Tigo Sport, que nos permite conocer parte, no hemos transmitido toda esta entrevista, parte de la entrevista. Tigo Sport, muchísimas gracias. Guaira Piso para su piso cerámicos, porcelanatos, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas San Lorenzo. Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio y Loma Petá. Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Síguenos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard de Banco GNB, acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Atención, Capital Atlanta Empeños anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Plata Empeños, cada vez más cerca tuyo. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Tiene que seguir? Sí, o sea, de parte de Chiqui dijo que levantó el pulgar con el ok, que ya pasa en la directiva que tanto Alan Benítez como Fariña en principio tienen que continuar. Sí, que los dos terminan contrato, pero tienen el ok de parte del entrenador que la directiva tienen que negociar con ellos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y demás. Una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotones, Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. 1226. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. Hoy tenés 54% de descuento en jabón Mar fragancias surtidas a tan solo 1.950 guaraníes. Solo por hoy en todos los locales de supermercados Stock. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo? Bien, Víctor, bien. Víctor Ayala. No sé si tuviste tiempo, si llegaste a ver a Paraguay, Víctor, o no, por el horario, digo. Sí. No, me levanté temprano, nosotros somos de entrenar temprano el plantel, o sea, el profe está muy acostumbrado a entrenar ahora por un poco que vino este fresquete, estamos entrenando a las 9, pero uno ya se acostumbra al horario, así que me levanté a mirar el partido de Paraguay. ¿Qué impresión te causa Paraguay? Porque fuiste muy transparente en todo y sos, Víctor. ¿Qué sensaciones te da esta selección con nuevo, con, bueno, otros que vuelven? Contanos, Víctor, el juego colectivo, si es que hubo, contanos. Para mí hubo un juego colectivo que se quiso hacer, o sea, en realidad muy contento por la vuelta y la demostración de Blas Rivero, que me gustó mucho. Yo creo que uno de los puntos resaltantes, ya que siempre cuestionamos que no hay lateral izquierdo y siempre utilizamos a centrales zurdos por ese sector y me sorprendió mucho. Por más que digamos que es joven, va a seguir aprendiendo un montón. La presencia y el buen juego que tiene Luis Zárate, que hoy para mí en todo momento, cada vez que le entregaban el balón, trataba de jugar por abajo, no buscando el pelotazo, ya que hay veces que te invita a jugar a eso cuando lo tenés a balos arriba. ¿Vos creés que los nuevos hay que dar los tiempos a todos, no?
Sí, es todo, o sea, esto es un proceso nuevamente, o sea, te da mucha bronca también de que nuevamente se pierde, pero yo creo que al seguir probando hoy vos tenés que darte cuenta, se dio oportunidad al Kili Roja, Omar que capaz ya estuvo, Alan Benítez, Luis Zárate, Blas que vuelve, probando un medio que seguramente no se conoce, Derli que volvió, que o sea que para mí nunca se fue y lo demostró nuevamente hoy con el golazo que hizo, o sea, son cuestiones que hay que uno tratar de también de ir viendo, tranquilizando, como te dije, fueron muchos jugadores lo que empezaron a debutar, vamos a decirle, y seguramente se está analizando de más o menos quién en un futuro está preparado para la selección. Claro, a velocidad ganan los japoneses. Obvio, siempre fue eso. Yo te puedo decir que nosotros nos tocó jugarla después de salir campeón en la final de la Sudamericana, nos fuimos a jugar con equipos japoneses, por más que vos digas que sea un equipo segunda, tercera, la velocidad siempre es el doble. Es por eso que también hay veces que vos te mirás la Premier League, son del Tottenham que saca mucha diferencia en ese tema de velocidad de regate y no es menos premiable de resaltar eso. Vos estás hablando cuando jugaste en Lanús, cuando decías nos enfrentamos a equipo japonés. Sí, exactamente, cuando habíamos salido nos fuimos a jugar la final y a todos les cuesta por el tema de la velocidad, también del horario. Hay que saber también que hace 3 días, 3 días, 4 días llegaron, es muy difícil adaptarse también rápido a lo del tema del horario, o sea, son muchas cuestiones también que uno tiene que ver y que hay veces que no se ve y se cuestiona rápidamente otras cosas. Barro, que el otro era tu técnico en Lanús, ¿verdad? Ese tiempo, 2014. Del 2012 hasta el finales de 2014. Y bueno, pero Barro, que el otro, Guillermo, tu técnico. Sí, obvio, ellos fueron lo que pidieron por mí en aquel año 2012 cuando me moví de Libertad y llego ahí. Bueno, yo creo que en cuestiones de un año 3 meses ya habíamos conseguido el primer título, y no solo el primer título, sino también peleando los dos frentes, tanto el torneo local como aquella sudamericana que lo habíamos levantado. Y como lo conoces a Guillermo Barro Aqueloto, es de probar, dar oportunidad a jóvenes. Acá, por ejemplo, aparece Zárate, pocos partidos en primera, enfrentó a Japón. ¿Es de esa línea? Sí, es de esa línea. Yo te puedo asegurar que muchos salieron de Lanús y fue gracias al visto bueno también que él empezó a ver. Imagínate, me dio la oportunidad a mí también, o sea, era joven, o sea, por más que vos me digas sí, pero vos tenías mucho partido en primera, era joven, era mi primera salida del país. Hay jugadores que, por ejemplo, él los vio, Silvio Romero, Marco Astina, Valdés Chamorro, que vino a jugar acá en Guaraní, centrales como Montesegrín, Gustavo Gómez, que en su momento también lo llevó, Almirón, o sea, le gusta esas cosas de darle la oportunidad a jugadores jóvenes que ellos saben que puede brindarle algo. Por eso te dije la cuestión de Luis Zárate, si no me equivoco y la estadística no me falla, no tiene más de 12 partidos en primera, y me parecía que sí lo tenía, de la forma la presencia que tenía, de no correr de la pelota, de pedirla siempre, de tratar de meter ese pase filtrado que le gusta a ellos que los centrales tengan. O sea, son cuestiones que ellos también van viendo de a poco para poder llamar a los jugadores que él considera tienen que ser llamados. ¿Vos considerás que la diferencia fue lo que pasó 4-1 para Japón? Sí, son cuestiones, también vos tenés que saber que capaz este equipo que puso ahora, cuántos días de trabajo también tuvo, o sea, cuestiones en el primer gol, por ejemplo, cuestiones de que la defensa estaba un poquito abierta, en esa velocidad te sacan el ritmo y la pelota filtrada que te meten y te sacan una velocidad impresionante, o sea, son cuestiones que hay que ver también, analizar. Por eso hay veces que es muy difícil. Lo escuchaba Messi ayer después de la final decir, después de mucho tiempo tuvimos 10 a 12 días de trabajo y se vio reflejado en la final que ganamos 3-0, o sea, son cuestiones que también que uno tiene que mirar, que cuando hay un poquito más de tiempo de trabajo, los resultados también se ven dentro de la cancha. Bueno, Víctor, eso con relación a la selección. Después viene Japón, Corea. Contanos, cuando vuelve al fútbol, Ameliano frente a Olimpia. Sí, o sea, nosotros queríamos ya
enfrentar a Olimpia, ya que todo este parate también seguramente a mucho equipo le viene bien, para volver a prepararse, poner la cabeza en frío. El partido va a ser complicado, difícil, ya que Olimpia ahora nuevamente va a tener un poco de descanso y va a ver en qué cuestiones seguramente tienen que ajustar. Nosotros también lo mismo. Mañana vamos a hacer un amistoso con Independiente Campo Grande. O sea, son cuestiones que a uno le ayuda para poder pensar en lo que va a venir, las 5 finales que tenemos que se vienen ahora. Comprometido el tema promedio, ¿eh? Sí, pero esto es largo, Arturo. Vos sabés que es largo. Estaríamos más preocupados si vos viera que no hay trabajo. Yo creo que el equipo juega muy bien. Me tocó ver el otro día de afuera. El equipo juega muy bien, no llega a los goles y bueno, son cuestiones que hay veces que uno se mira así el partido, no llega a los goles y en una sola llegada el rival te hace el gol, se cierra bien y bueno, nos toca ver el partido. Venimos diciendo eso casi 4 o 5 fechas que venimos jugando bien. Jugamos bien contra 12, contra General Caballero, contra Libertad, Tacuarí y no se reflejan a veces en el resultado y eso te da bronca. Bueno, Víctor, seguiremos charlando y especialmente terminado este campeonato, vos seguís en Ameliano, ¿no? No sé todavía, Arturo. O sea, seguramente hay que hablar también, hay que ver. Yo, como dije, me vine 6 meses, encontré un grupo excelente, una calidad humana, el presidente, la verdad, también me sacó el sombrero. O sea, son cuestiones que uno también tiene que poner en la balanza y ver qué acontece después de finalizar el torneo. Bueno, quiere decir que, vas a vos mismo, sos el que vas a decidir si continúa o no, si qué te dice el presidente, pero primero que se cierre, o cuándo verías, o hablarías, o primero vas a respetar la fecha que falta. Ahora como estuvimos charlando, ahora tenemos estas 5 finales, queremos tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para el siguiente semestre. Seguramente el club tenga una posibilidad de pelear un poquito más el frente y de permanecer en primera, y como estuvimos hablando, el plantel que tenemos, yo creo que no se merece estar en la posición que está, y ojalá que estos últimos 5 partidos podamos sumar la mayor cantidad de puntos para que eso sirva de respiro para lo que va a venir el siguiente torneo. Bueno, Víctor, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Víctor. No, Arturo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Víctor Ayala. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Vení a Bristol y aprovecha con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Y en el sorteo final te regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Flix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Se llama, ¿qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Se llama Hajime Moriyasu, 53 años, el técnico de Japón. Le preguntaba a Gerardo, cuando estaba viendo el partido, porque juega como mucho de memoria, y desde 2018 está. No, se nota. Por eso le pregunté, porque si vos tenés un técnico nos puede aportar una idea, y Denis Caniza sabe eso. Cuando vos ya jugás así,
cómo jugó Japón, con errores y virtudes, tiene ya un formato hecho, se nota. Después, visto, ustedes van a hablar de partido, se pone acá en el área, uno se mete acá y cuando vos querés que la pelota va acá, toca acá y este toca acá. ¿Qué pensarán de nosotros? Sí, acá yo he visto, vos aparece acá, no es muy común, porque cuando vos querés parece que decirle, Tomás, devolveme, no le devuelve primero, porque hay otro habilitado en bloque. ¿A quién eliminó Japón? Ustedes saben, para llegar al Mundial. ¿Con quién jugó Japón? Para conocer la rival que enfrentó a Paraguay. ¿A quién le dejó fuera Japón? Dejó, equipos como Birmania, Kirguistán, Tayikistán, Omán, Australia, Arabia Saudí, Vietnam, Omán. ¿Cuántos partidos jugó? Ida y vuelta, o sea, grupo ida y vuelta. ¿Cuántos partidos jugó? Creo que son grupos de 5 o 6 en Asia. ¿Y a cuánto le queda ahí de fuerte ahí? Hasta ahora Y hasta ahora nada. Hasta ahora no escuchamos nada. Escuchamos nada, ¿no? Pero creo... Australia, sí, un poquito... Sí, pasa que en Asia se dividen en 2 grupos. Y de ahí clasifican los 2 primeros de cada zona y el tercero juega con el tercero. Que es lo que van a jugar ahora Australia con Emiratos Árabes. Por eliminatoria en Copa del Mundo jugó contra Birmania. Jugó Birmania, Mongolia, Tayikistán, Kirguistán, China, Hong Kong, llegó a jugar contra Corea del Sur también, otro partido contra Corea del Sur, después un partido contra Omán. El más fuerte Arabia Saudí, Arabia, sí, Arabia, porque Arabia clasificó el terminó mundial. ganando Arabia, inclusive le ganó. Arabia ganó el grupo, Japón para segundo saber y a Australia Paraguay tercero. a quién le enfrentó, qué es Japón mundialmente, nuestra pregunta. Entonces tenemos conocimiento. ¿Quién le metió los 4 goles a Paraguay? Perdió 2 partidos en la fase final, me enfoco en la fase final, grupo de 6, perdió 2 partidos, ganó 7 y empató 1, estuvo segundo. ¿Qué de Nicaniza? Eso ya es el Boresela. Por eso, cosa fue que no. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, Pom? Sí, bueno, ahora ve lo que dice el dato de Víctor Villar, va valiosísimo para la audiencia. Atención, lo opuesto. Atención por los paraguayos. Los ausentes en Japón. Porque cuando nosotros miramos lo nuestro, vamos a decir, no estuvo Gustavo Gómez. Ahí será, ¿qué pensarán de Paraguay en Paraguay, guay? Porque ahora Japón, ¿qué piensan en Paraguay de Paraguay, guay? Así mismo. Ese güey es mexicano. Gustavo Gómez. Sí. Valbuena. Richard Ortiz. Valbuena, Villasanti, Sebastián Ferreira y Casal son los 5 que no estaban hoy con la delegación. Richard estuvo en la banca, pero ya no decidió el técnico utilizarlo, pero sí estaba en la banca. No está al 100. Son los 5 ¿Y los ausentes en Japón? Y Japón hoy, por ejemplo, se dio el lujo de no usar a Minamino, el de Liverpool, no usó a Tomiyasu de Arsenal. Y... El Minamino que se ríe cuando hace el festeja, muy... Sí, Minamino, sí. El mismo, Sí. muy expresivo. El mismo, No. Explosivo, dice, pero el chiste es fácil, por Minamino. Te gana, Gustavito, déjate de joder. Hoy, por ejemplo, una de Pancho, no sé si era con doble sentido, fue a las 5 de la mañana, abría los ojos para el cabezazo ahí, el jugador de Japón, del gol. Se le escapó. Y yo dije, no, Pancho, 5 de la mañana, imagínate despertarme hasta ahora acá metido de... Pero no, era el que estaba con los ojos bien abiertos en medio de la defensa. Estaban durmiendo los muchachos de Paraguay. ¿Qué implicancia tiene estos jugadores ausentes? ¿Quiénes son estrellas? Y son los 2 que están en la Premier League hoy. Minamino, es decir, Japón se distingue por tener... Y de hecho, la mayoría, estaba viendo, 9 de los que jugaron están en Europa. En la Bundesliga. Sí, están entre Alemania, lo que Italia. tenemos que saber, Víctor, es con quién jugó Paraguay. Es una Mientras selección Paraguay que tiene fue un jugadores rejuntado, porque Paraguay fue un rejuntado, este técnico está desde el 2018, 9 jugadores en Europa, 2 de sus estrellas no jugaron, y otro que no completó. Y sí, y el que fue campeón en el entretiempo, Yoshida, que es el central más representativo, que jugó 5 años más o menos en Southampton, en la Porque Premier el League, que y fue no en Sampdoria. conoce, Víctor, y me puedo incluir, porque acá no se trata de... Es que tenemos que preguntar, de saber a qué selección Paraguay enfrentó, dónde están, en Europa. Es decir, tienen más los japoneses en Europa que Paraguay, por ejemplo. Pongo la jerarquía de una selección y lo que representa a Paraguay. Paraguay no tiene. Cote que el fútbol japonés, ¿cuántos mundiales participó Japón? Desde el 98 participa, 98, 2002, 2006, 10, 14,
18. Ahí tuvo un crecimiento. ¿Cuántos mundiales consecutivos? Y 6 mundiales seguidos, sí. Tiene Porque en el 98 había aparecido como novedad cuando enfrentó a Argentina. Tiene un crecimiento grande Japón. Sí. Entonces, saber a qué selección. Cuando vos enfrentaste a Japón, ¿qué año fue? 2000 y algo. 2010, en Sudáfrica. Sí. El partido histórico. Allí es donde comenzaba. ¿El de penal? Sí. También. El arquero lo vio y estaba como... Sí. Esa selección de Japón ya estaba en un crecimiento importante y a partir de allí comenzaron a mantenerse en Europa. Y el último que salió campeón también, Víctor, hace poco en la Liga de Europa, Kamada, hoy hizo un partido, se metió un gol otro que de está en Europa que tiene este dato para colaborar. Miran, nos interesa Paraguay, ya vamos a hablar de Paraguay, nadie va a dejar de hablar de Paraguay, no sea mal pensado. Para mí es un rejuntado. Hamije Moriyasu, que le está mandando Gerardo, fue nombrado como DT de Japón recién terminado el Mundial de Rusia 2018. Fue asistente técnico durante el Mundial. Conoce muy bien adentro el técnico. Venía siendo desde 2017 técnico de la Sub-23. Japón subcampeón Copa Asia 2019 con este técnico. ¿Se entendió? Sí, proceso. Estamos hablando de, efectivamente, Pancho Francisco López. Esto es un proceso de Japón. Primero asistente técnico, Sub-23, conoce sobradamente el plantel. En instante vamos a hablar de lo que se puede hablar de Paraguay. Para complementar nomás el dato, 9 de los 11, como decíamos en Europa, aquí ya me saqué la duda. El arquero juega en Bélgica, Yoshida en Sampdoria, Ito juega en Stuttgart, hay otro titular la que mayoría está en Stuttgart, Unión Berlín, Bochum, Asano juega, Doam, que jugó muy bien, juega en PSV de Holanda, Mitoma juega en Bélgica, pero su pase es el Brighton de la Premier League. Así que 11 titulares están en Europa, solamente 2 que integraron la zona defensiva juegan en la liga local. ¿Y Cesarito, lo conoces, Cesarito? Sí, lo conozco. A Cesarito Rego. Sí, me envió también un mensaje acá. Cesarito, ¿vos lo conocés? Sí. Cesarito Rego. Sí. Cesarito Murika Yasu fue asistente de Akira Nishino en Rusia. 2018, proyecto continuista, dice. Japón clasificó a Qatar tras derrotar a Australia de visita. 2-0. Bueno, y ahora enseguida vamos a mostrar, esto es conociendo al rival. Juega 4-3-3 y tiene los 3 del medio y los 3 de adelante. Muy bien. ¿Y la pelota entregada para el gol de Paraguay? ¿No viste el partido hoy? Sí, en la salida. Por eso decía, los 3 del medio se equivoca porque quieren jugar de memoria. Quieren jugar de memoria. Quieren jugar, y le dije yo esta mañana respetando la opinión de ustedes, hasta parece muy soñador en un momento dado. O tienen demasiado autoestima de ni qué eso. Sí, seguro. La autoestima de ellos. No, y juegan así, con este ¿Y entrenador. vos no te acordás en tu mente nada de Japón? ¿De Japón? Ese partido en Sudáfrica. Yo estaba en la banca cuando... No, pero también, pero de ahí se ve todo lo que está pasando. Sí, bien, juegan bien ellos. Técnicamente son buenos ya en ese momento y la velocidad que siempre mantienen hasta hoy, ¿verdad? A la velocidad, sí, a lo físico, me parece que este equipo de Japón agregó mucha más técnica. Tienen más. ¿A quién enfrentó? Y mucha precisión. Por lo que se vio. Cuando juegue con Brasil. Pero precisión en velocidad. ¿Juega con Brasil? Ahora juega contra Brasil ¿Cuándo? Sí, el 6. Cuando juega con Brasil vamos a tener creo que el domingo. Una radiografía. Pero hoy le favoreció todo a Paraguay. Y Paraguay juega con Corea. Y en Corea tiene a un gran jugador, un delantero. El lunes de la mañana, 6 de la mañana, 6:20 de la mañana. De Corea. Hyun-Min Son, sí, de Tottenham. Si juega contra nosotros. Tiene 2 de Premier League, tiene Son y Juan de Wolverhampton. Los dos son titulares en sus equipos. Buenísimo. Los dos de hoy jugó ese sí. El 21, la gran promesa de Japón, Doam, que es como una especie, haciendo la salvedad al paralelismo, Julio Enciso de nuestro fútbol. Doam, el 21. Y aquí la rompió. Sí, jugó muy bien. Los 6 que entraron contra Alan Benítez. Ahora quiero Alan, no, lo que escuché de Alan. No, paremos de contar. Lo que escuchamos de Alan ya es demasiado. Jugó, una manera de decir. Y tuvo responsabilidad en 3 de los 4 goles de Japón. Sí. 3 de los 4 goles. No fue su mejor. En el cuarto es increíble que hace un caño en el área. Pero la pelota. Tenés Alan, sabés que puede ser manera. No, por eso. No, pero... ya estamos con Paraguay, ya estamos. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, Pom? Ahí será. ¿Qué pensarán de Paraguay en Paraguay, guay? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pusiste al final, David? ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, Pom?
Ahí será, ¿qué pensarán de Paraguay en Paraguay, guay? Porque ahora Japón, ¿qué piensan en Paraguay de Paraguay, guay? Pues sí, parece Guatemoc. Personal Blue, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En el Shopping Marical con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí. Una puntada ya, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipana, aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguinos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Pues Oriental ya enseguida perdido con usted. Tú eres más caliente. Políticamente hablando, ¿quién le puede decir a Roque Otto quédate? ¿Vos no le puedes decir? Yo no, pero es una muy buena idea, Arturo, realmente. ¿Por qué no que se queda? queden. Cuando vino en su discurso ha dicho, ese 7 partidos queremos jugar. Pablo que el otro se va a ir y el prestigio paraguayo se va a ir a la mierda, la selección paraguaya, el prestigio. Vos tenés que defender tu prestigio, tenés que defender tu honor. Y si vos estás en el submundo del fútbol mundial, no te arriesgues, no te expongas, no te vayas a exponer por más que te paguen. Yo me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo, sana sugerencia, sin ofender a nadie, porque mentir no le va a ofender a nadie. Quiero ser lo más respetuoso porque quiero que se me respete. Y si vos querés ser respetado, tenés que respetar. Así es. No se hubiera aceptado, dijo 7 partidos queremos jugar, hoy ya vino el papelón, una selección improvisada, jugadores que no llegan todos, uno van a estar contra Corea, otro va a estar contra Japón. La puta, estamos describiendo algo que no es normal. Esta etapa de transición de la selección tiene que ser tomada con total seriedad, especialmente cuando el técnico habla de proceso. No te vayas a creer que vos ganaste el cariño porque lo llevaste a Derly González para jugar y yo ya tengo el público de Olimpia a mi favor. No vayas a creer que vos porque lo ponés a Luis Zárate estaba diciendo estoy conquistando un mercado por poner caras nuevas. Acá se hubiera quedado un pané. Igual va a cobrar lo que tiene que cobrar. Es una responsabilidad de la asociación pagarle lo que corresponda. Y ojalá me equivoque contra Corea se ve algo mejor. Pero exponerte a esto, que los propios japoneses habrán dicho, mira, ¿con quién estamos jugando? Mira, esto es bien, para eso es bien. ¿Para qué queremos? Porque en la serie, Japón o Corea enfrenta a Uruguay. Corea. Japón no tiene equipo sudamericano. No, Japón tiene España y Alemania. Bueno, voy a eso. Entonces Japón no es que va a enfrentar a un sudamericano. Que vos me decís, no, quieres saber medir a un sudamericano. Corea sí, porque Corea va a enfrentar a Uruguay. Y puede decir, queremos saber, porque el Mundial está cada vez más cerca, cómo son, qué similitud hay, no solamente Paraguay, Uruguay, el Guay, sino algo más en Sudamérica, mapa, cómo es su campeonato que tiene. Me supongo que eso habrá empezado. Pero hoy se cometió un papelón, porque la palabra proceso merece respeto. No podés usar la palabra proceso por Zárate, por ponerle a por ponerle a aquel. Tiene que ser serio un proceso. No te y ruborizarte y no salgas. Esto lo único que hace es desprestigiar más al fútbol paraguayo de lo que ya está desprestigiado. Independientemente de que la visión deportiva está herida y todo por una ausencia de entrega mundial. ¿Qué ganás exponiéndote cuando no tenés la herramienta para eso? Paraguay no tiene herramienta. La selección paraguaya está en el submundo del fútbol mundial. Métase en la cabeza. No se arriesguen. Salvo que ahora la maravilla contra Corea
y tengamos los nuevos, como dijimos, Gómez, Central, más experimentado, ¿verdad? ¿O para qué lo va a llevar Iván Casal? No, y me supongo que va a jugar, por eso lo lleva solo a Corea. Porque si no, sí, no. Tiene que jugar. ¿Y por qué no practica en el panel nomás que lo va a ver? Yo pienso lo opuesto, diferente. ¿Cómo? Necesitamos, porque una cosa es yo en el patio de casa enfrentarme a Pancho, a Denis, a Arturo, a Denis, ya les conozco, pero si vamos a enfrentarlo a ellos, es diferente. Está Japón y ve tu realidad, porque acá, con todo respeto, no voy a dar nombre porque si no parece que es un club contra club. Si aquí vemos a un X jugador que la rompe en el torneo local, tenemos que ver si para el paso está o no para el paso internacional. Estos partidos sirven para eso. Una etapa previa, niño, practicar primero. Pero es imposible, ¿en qué momento? No, pero entonces... Sí, ahora todos nos estamos quejando. Pero bueno, yo me estoy quejando del hueco que dejan las 2 o 3 semanas que no va el campeonato. ¿En qué momento van a practicar? Bueno, te repito, se respeta lo tuyo. De forma virtual no se puede. Deben entrar a la cancha a jugar. Claro, vamos a perder 8-0, 10-0, 20-0, pero vamos a jugar. Ponelo en la cancha. Vamos al laboratorio. ¿Qué prestigio si hace 3 mundiales no nos vamos más? Pero digo, ¿Qué prestigio? Pero qué prestigio. Tenemos que comenzar a jugar, entonces tenemos que verlo a estos jugadores. Yo conté la historia de Italia, de Peñarol, y entendí por qué hacen giras. Entendí el fútbol uruguayo mucho más serio que nosotros. Cuando vos perdés y jugás ir para el fútbol paraguayo se desprestigia. Hace rato está desprestigiado el fútbol paraguayo, por eso no pasa por los amistosos. Tenemos que probar. El niño quiere que se juegue, ya está. Tienen que jugar. Y yo pienso todo lo contrario, ya está. Porque después pasan los nombres, los Gómez, los de siempre decimos caras nuevas. ¿Y cómo le vas a dar las caras nuevas? Que entren las caras nuevas. Espera. Primero, el tema con las caras nuevas es que para mí hay que seleccionar mejor las caras nuevas porque... Puede ser, correcto. O sea, y dejar muchas caras viejas también de lado. Están dando con todas las caras nuevas, muchas caras viejas. Pero la única hay que seleccionar mejor. No, el mercado paraguayo. Hay jugadores que definitivamente se ponen la camiseta. Regalar convocatorias. No hay que regalar convocatorias. Hay jugadores que en sus clubes rinden muy bien y hay jugadores que no están para la selección. Y voy a citar uno. Mira un ejemplo. ¿Por qué se menciona Scaloni, igual el argentino? Scaloni. Tiene 32 partidos invictos. ¿Qué significa? Prestigio. ¿Por qué cuando hablamos de Palmeiras decimos ganó todo? Prestigio. Nosotros somos la inversa. Cuando vos elogiás a la persona, elogiás por su mérito. 32 partidos de Argentina, invicto, no pierde. Cuando vos estás hablando de y decís la puta, Palmeiras, monstruo. ¿Y por qué no dar la vuelta? ¿Por qué no decir el equipo no tiene prestigio? ¿Para qué querés fundir más el prestigio del fútbol paraguayo? ¿Para qué te querés desnudar si no está en condiciones de pelear? Escondiéndonos en el fondo de casa no aprendemos para mí. Uno tiene que salir a la calle a hacerse. ¿Cómo se hace uno en la calle? Con los amistosos. ¿Y cómo te vendemos futbolísticamente? ¿Cómo va a vender el mercado paraguayo su fútbol si hoy digo 4 contra Corea puede perder? ¿Cómo hacer con el producto? Tenemos que salir a jugar, no hay de otra. Yo te respeto a vos y yo quiero que se me respete. Yo respeto, pero me parece que cada uno tiene que dar su opinión. Entonces yo estoy dando mi opinión. Se merece. Ya comenzó a hacer una hora del programa y quería dar esta opinión esperando que Pancho llegue para hablar de la selección. Bueno. Y hablando de la selección, para mí, uno se hace en la calle. ¿Dónde es en la calle? En la cancha. No quedando ¿Dónde ganar el prestigio? ¿Dónde ganar el prestigio? Nosotros necesitamos nuevos jugadores. Quiere decir que para vos se puede perder 7-0 y da igual. Para vos perder 5-0 te da igual. La cuestión es jugar. Vos tenés que saber con qué elemento vas a jugar. Hay una camiseta, una selección y hay un país que representa. Coincido en eso. Allí hablamos, allí es otro punto ahí. ¿Qué jugadores se seleccionan para la selección? Dicho de paso. Ese es otro detalle. Pero yo quería ver hoy a un Zárate. No quería ver a un Alan, por ejemplo. Allí vamos a ir uno a uno viendo cara. ¿Y por qué no quería ver a Alan? Porque para mí Alan no se merece. Alan no se merece. ¿Había jugado en eliminatoria? ¿Quién? Zárate. No, estuvo convocado, no llegó a jugar. Estuvo convocado, pero no llegó a jugar. Zárate que viene diciendo que local. Lo quería ver en el primer partido con la Alan no, Alan a mí no me llena. Que además ni a Chiqui no sé si le llena hoy día. Pero estaba convocado. Ese ya es otro punto. Pero a un Zárate yo quería verlo. Cuba no, ya no. Ese por ejemplo es un jugador que yo no quiero verlo más. Hoy en medio. Allí coincido, pero ese otro detalle. Una cosa son los amistosos y después si vamos uno por uno los jugadores. Ahí tenemos que ver otra situación. Claro. Yo quería verlo otra vez de vuelta, por más que ya tienen sus años, a un Oscar Romero que está rindiendo en Boca, a ver qué te puede funcionar del medio para arriba. De vuelta a un David González. Pero hoy jugó Romero y jugó Almirón.
Ligamos 4. ¿A qué jugó la selección en los pocos que he visto? No puedo opinar. No, pero intrascendente. Yo no he visto todo el partido. Y vos decís, Almirón, brazalete de capitán, Oscar Romero Boca, no se jugó un carajo en lo que he visto yo. No. Entonces, así, vos te vas a jugar, que tenés que dar respuesta. Yo quiero contratar una selección que me dé respuesta. Es que la idea es que dé respuesta, pero después los jugadores entran y no. Darle González. Y el técnico tampoco colabora mucho. Pero ¿dónde lo vas a ver? En los amistosos. Claro, Yo tampoco no estoy de acuerdo con 4-0. Desglosando más. Juntarlo a los 25 o 30. Juntarlo a los 25 o 30 en un panel y verse la cara entre ellos y comer el asadito y que al final le da otro el fin de semana a su familiar y entre aquellos. Necesitan jugar. Espera, me entendés mal. Totalmente de acuerdo con el niño. El vendedor se hace vendedor en la calle también, dice. El vendedor. Firma vendedor. ¿Sí? ¿Verdad? Yo no digo, cuando digo Ipané, quiero que me entiendan. Primera selección trabajo en Ipané y armo un grupo de equipo. Y los tengo. Y todo este tiempo yo hago y practico acá. Y cuando salgo, sé a qué voy a jugar. En el segundo o tercer amistoso. Allí los clubes se te van a negar. Porque una cosa es no fecha FIFA. Pero se te van a negar. Si ya ahora hubo problemas con algunos jugadores. Los equipos brasileños se negaron y empezaron a dar vueltas. Porque Junior Alonso por eso no se fue. Y si ahora le decís, lo que para te digo es que si vos no te va a dar. ¿De qué te sirve este rejuntado? De nada al final porque no viste nada de Paraguay. ¿Qué viste de Paraguay? Yo coincido que no se vio nada, pero yo necesitaba verle a un Zárate con la selección nacional, a ver cómo rendía hoy 90 y tantos minutos, 40 o 50, porque una cosa es de lo que le veo aquí y otra cosa es lo que le veo de Pané. Vamos a enfrentarnos a Japón, a Jamaica, a la selección formoseña. Necesitan de todos lados. Yo coincido, pero yo necesito verlo y hoy lo vimos y ahí lo van a sacar a Zárate, lo sacar ya a Zárate. No. Hay que seguir viendo a todos. Alternó buenas y malas, pero digo, si vos tenés jugadores de inspiración en la selección, podés defender tu prestigio, y uso mucho la palabra prestigio, respetando al niño y respetando. El exponerse cuando no tenés respuesta no está bien. Yo digo Ipané que se queda acá, entonces hace un equipo y en segunda fecha FIFA él ya tiene, ya practicó. Este es un rejuntado que jugó. ¿Cuándo jugaron juntos? ¿Saca la pelota el arquero? Santiago Rojas. ¿Cuándo jugó con Alan? No. ¿Y con Zárate? No. ¿Y con su defensa? Es más, los defensores... si yo vengo acá técnico y tengo otro partido, por ejemplo, es porque vengo aprovecho para decir, quiero un proceso coherente. Y después salgo a jugar los partidos. No me quiero exponer con un rejuntado. Primero quiero tenerlo acá. Vamos a hacer la práctica, vamos a juntar todo. Y cuando viene segunda fecha FIFA no me ponemos. O incluso el partido con México. Porque un equipo jugó contra Japón. Solo que ante México no va a poder traer. Yo sé eso, pero son 8. Sí. Para probar, digo, como dice el niño, para probar. Y ahí va a tener que probar todo porque no va a poder llevar. Ahí contra México va a probar todo. Entonces vos tenés contra Japón un equipo y otro que va a jugar contra Corea. ¿O no va a jugar contra Corea? Sí, diferente porque Japón también tiene un plan que no todos podían llegar a Japón. Esa es la realidad. Japón tiene la burbuja sanitaria, entonces no podés tener a todos y lo demás tenía que hacer. Pero igual, a ver, hay jugadores que yo digo, esa dupla del medio campo de volantes centrales, muy a pesar mío porque soy muy admirador y fan, me gusta mucho cómo juega en su club, pero en la selección hasta aquí no funciona. Richard Sánchez no funciona. No, te hago una pregunta a Francisco López. Richard juega en su puesto. Ahora quiero la pregunta. Pero ¿quién funciona en la selección? Pero no funciona en la selección. Richard Sánchez. Yo lo de Cuba coincido. Richard Sánchez, ¿dónde juega? Hoy sí lo puso en el doble 6. Hoy sí no es más ofensivo. Lo llegó a probar más adelante en algún momento. ¿Y antes dónde juega México? Creo que juega interior derecho. O sea, hoy más o menos. Era parecido. Era parecido. Después, Almirón, la última fecha en México le venía lesionado. Sánchez. Pero igual, no es como sacarle eso. Si venía lesionado y le da titularidad en Japón. Funcionó Sánchez. Contra Argentina en Copa América, en la corrida que hizo. Y Almirón también. En ese fue el último partido. Los últimos partidos de la América, yo le vi más sentado en el palco. Está más enredado que cable de la Ande por poste. O sea, Ábalos se pelea, él solo se pelea con la pelota. No, para mí no es 9 para la selección. Discúlpenme, la rompen el fútbol argentino. No me parece. Hay mejores opciones.
Oscar Romero no marca, y obviamente que a Alan le llegaban 3 por su lado, 2 por su lado, se paseó Japón por su lado, porque era el 2 contra 1 y era lo más fácil. Cierto, Alan se mandó tuvo un mal partido, no fue bueno, pero también estaba solo, hay que decir eso, porque Romero no marca. Entonces era 2 contra 1 siempre. Almirón en ese trabajo de repente se las ingenió y fue inclusive mucho de temperamento de Blas Rivero. A mí me gustó el partido de Blas, me gustó el partido Omar Alderete con buenas y malas. Para pero mí Alderete fue el único rescatable. Exactamente. Y Derly González. Rivero tuvo buena media hora inicial porque Sí. se animó a probar el arco, pasó más de una vez, pero cuando pero Japón hizo el primer gol. Alan en los últimos partidos en Cerro Porteño jugaba de volante por Volante a la derecha. derecha, sí. Poco jugó de lateral. Pero igual no es un puesto que no sé, desconoce. digo, Hoy no. quiso Muchos tirar un años caño en el cuarto gol. Sí, en eso Quería sí. hacer Un caño. un lujo dentro del área cuando tenés 3 jugadores que te rodean. O sea, una cosa que no entiendo el jugador de primera. Y Derly que muestra que en una inspiración individual te puede terminar resolviendo un partido, porque no importa la camiseta, era un defensor que juega en Europa el que estaba marcándolo enfrente, y hizo un movimiento así, una inspiración, lo sacó para un lado, lo sacó para el otro y gol, terminó en gol. Jugador diferente. Y para mí no puede no estar González, por más de que aparece por intermitencias, pero juega un conjunto. Hoy quisimos igualarlo en la carrera a Japón en esos primeros 15 y Japón hizo así, 2-3, tac, gol el primero. Y después ya era, hasta daba rabia que Japón se pasaba floreándose en el partido, tiraban taco, caño, sombrerito, o sea, Y pudo meter mucho pudo más. terminar Sí, en no, un tres resultado más. histórico, pudo haber sido 7, pudo haber sido 8. Inclusive en un momento dado, porque si no era por Maeda, que se cansó de fallar goles bajo el arco. En el primer tiempo ya, en el primer Ya. tiempo, Y- antes del gol de ellos, estuvieron 2-3. Pero si vos tenés un rival que juega, y juega bien, hace mucho que viene jugando juntos, y encima le facilitas con todos los errores defensivos que tenés, bueno, ese es el resultado. Por eso es que a mí me gusta esto amistoso, porque esto te hace pisar tierra. Porque acá, con todo respeto, vemos a nuestros jugadores locales y le falta de a poquito. Entonces, que tengan el roce correspondiente a algunos, como también coincidimos que hay otros que me parece que no tienen que ser convocados, pero siguen siendo convocados y damos nuestra opinión y se queda aquí. Pero Cuba va a aparecer siempre en la lista, no sé por qué. Pero hay jugadores como Cuba que va a seguir apareciendo y algunos otros más, Ábalos también, que ya tuvo sus chances y no te llenan, no te llenan de todo. Por eso es que Por eso no es más creíble lo que hizo el Pero entrenador, sirve para ¿no? lo otro, Debería para haber comenzar más. yo creería que también el propio Guillermo, en este caso, va a comenzar a mirar y va a darse cuenta de quién, porque creería que algunas recomendaciones tiene y algunas recomendaciones fulano, pero a partir de aquí va a ir viendo quién le va a Pero servir y quién Guillermo no. hace mucho Y está estos trabajando partidos. ya, niño, hace mucho está allá acá. Se Debería están de burlando, conocer ya. perdón, se están burlando, lo dice Gerardo Envía. Los hinchas de Palmeiras quejándose en Twitter por la ausencia de Gustavo Gómez. Llamaron a Gustavo Gómez solo para pasar vergüenza, decían algunos Twitter brasileños. Sí, Por la pero derrota no de está Paraguay. Gustavo. No está en esta amistosa, en el estuvo. siguiente. No, ¿para qué le llevaron? Dice, burlándose de Paraguay. Eso nomás lo que dice. Vamos a avisarle a la gente del Globo, Gerardo. Tranquilo. No, porque estamos hablando ahora de la selección. Yo justo y estoy no tenemos Gerardo un para mensaje, que no este desvía. está- Tiene que entender también, Gerardo, en qué está momento diciendo tranquilo. aportar. Gracias, Gerardo. Siguiente partido. Gracias, Gerardo. Estamos informando. Yo me hago cargo de lo que te agradezco, Gerardo, del papelón de la selección. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir contra asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Natec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, los electrodomésticos Mi idea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A.
Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Y además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión banco, más digitales, más humanos. ¿Qué pasa, Denis? No, yo no llevaría a la selección hacia que pase papelones. No coincido con el niño, pero Papelón ya pasamos acá a no ganarle a Bolivia. Papelón ya pasamos acá a no ganarle a Venezuela. Papelón venimos pasando en la eliminatoria, no ganar los partidos locales acá. Esos son los verdaderos papelones. No ir a perder 4-1 con Japón ahora que le estamos dando chance a otra. Los papelones es no ir al mundial y no ganar acá en casa. Esos son los papelones, no ir a perder 4-1 con pero Japón. Te da con lo que te da con lo que esos son los verdaderos papelones, no solamente este partido. El tema es que no haber ganado acá. Yo entiendo y concuerdo, niño, pero hay que mirar qué tenés. Hoy perdimos en la pelota aérea, perdimos por eso te todas. sirve esto amistoso. Todas, con esto amistoso perdimos pelota aérea. Porque si le tenemos encerrado nomás en el panel, no vamos a ver qué tenemos. Veníamos perdiendo pelota aérea. No entender el mensaje, niño. Trabaja primero acá. Sí. Fecha FIFA. ¿En qué momento si no hay tiempo? Verán, niño. Solo para amistoso, ¿en qué momento vas a trabajar? No podemos hacer virtual tipo PlayStation y a cada uno le conectamos en línea a 20 jugadores. Y yo quiero esto, yo quiero aquello. En cancha es. No, es virtual. Y yo te no es virtualidad, es cancha. Niño, yo te estoy diciendo. Perder la selección. A mí tampoco me da gusto. Niño, mira, me da la cara. Yo no digo que no se juegue. Yo lo que digo es que no se improvise. Yo no digo que no se juegue. Vivimos improvisando. Esperana, déjame terminar mi posición, por favor. Se están cagando de risa los brasileños nosotros. Tienes razón. El famoso, y para eso le llevaste. Para eso te dejaste acá. Porque si esto fuera serio, dice Gustavito, idea de juego, ¿qué es eso? No, que no tiene mucho una idea de juego. ¿Cómo va a tener idea de juego si es un rejuntado? Pero si es un yo digo, anda, exponerte, salir, jugar, pero planificado, saber qué querés y después jugar. Estoy de acuerdo con el niño. Vamos a exhibirnos, pero con la seguridad que vos tenés un juego plasmado o intentar. ¿Qué se logró hoy con el brazalete, Miguel Almirón? Vos. Nada, no sé, no me inspira nada. No, yo quiero saber a la audiencia. No me inspira. ¿Qué le da el brazalete a Miguel Almirón para decirle vos sos la figura? El Almirón de siempre. ¿Qué puede cambiar? Como dije una vez, el bueno de Gustavo Benítez, Gustavo, ni saca ni pone. Pero te da eso para decirle a él, estimularle, porque él pues tuvo un... Entiendo después por la cantidad de partidos, porque otra tenía más experiencia en selección. Perdimos, a ver, las cosas que perdimos talla física, perdimos juego aéreo, no ganamos ninguna aérea, y perdimos cacique en la media cancha, o sea... No hay alguien que pegue el grito, no hay un líder en la cancha que hable como lo extraño al Topo, como lo extraño a Rivero, alguien que pegaba el grito, inclusive Salvador Cabañas. Pero eso ya versión TVT, bueno, Pancho, hace dos etapas eliminatorias y hace dos etapas ya no tenemos más. Acá está uno de los últimos referentes. Acá está Denis Caliza, estamos la última camada. Claro que necesitamos, no tenemos más, no hay más. Livianito, no es que va al supermercado y decís, quiero un referente para la selección. No hay más, no hay más. Si no tenemos jugadores en Europa, van a Europa 6 meses después ya quieren venir y ahora están viendo posibilidades para ver si vuelve otra al fútbol argentino, por uno de nuestros jugadores que van en Europa. O sea, no se sostienen, porque a los 6 meses tienen TCU y quieren venir otra vez acá o se te lesionan. No tenemos 5 jugadores en Europa, no tenemos las ligas principales. Ni eso. Antes alcanzaba con el nivel de Denis, de un Gamarra, de una Ayala, de un eso no significa para tener carácter, no es necesario jugar en el Manchester United para tener carácter. Hay que trabajar de abajo, pero esto es mucho más profundo. Pero no porque no jueguen en Superliga, no hay por una cuestión general de los chicos. Uno de los próximos es Gómez, te puede gustar, no, para mí es uno de los que tiene carácter. Te puede gustar Anthony, pero no. Pero de lo que jugaron hoy. Vos mirás en lo que tiene experiencia y vos decís, bueno, va a pegar el grito en algún momento y no sé, Romero de repente, y no pasaba nada, al derecho, algo para el futuro, no hay un líder en la cancha. ¿Quién es el líder futbolístico hoy? Nadie, miraban todo para abajo. Yo, aparte del tema del liderazgo, para mí que desde la banca no se transmite
nada como para pensar No y tiene tener un esperanza de intérprete, que haya inclusive en el campo. Guillermo no tiene un intérprete en el campo que diga, bueno, muchachos, hagamos esto. A mí no, Guillermo a partir de ese punto es la trabajo es lo que hay hoy. O sea, está hoy ese entrenador y tenés que trabajar con él. Si me decís, ¿tiene que haber un cambio de entrenador? Sí, tiene que haber un cambio de entrenador. Pero no pasa, porque vamos a entrar otro punto, en otro detalle, que ya es otro error que después de Berizzo entramos en una más complicada. De Guatemala nos fuimos a Guatepeor. Y nos dio el tiempo de corregir y salir de Guillermo, ¿no? Y seguimos con Guillermo. Ese ya es otro detalle. Pero ahora que tenemos, juguemos. Juguemos y siguiendo haciendo papelón. Juguemos y ojalá recemos que no perdamos 5-0 con Corea. Y allí se le va a cambiar de entrenador. No se le va a cambiar. Pero bueno, es Son. Te hago una pregunta. ¿Paraguay fue un resultado, sí o no? Y sí, pero hay que entender el contexto, señor. Y después Porque es que no pudieron llegar a todos los jugadores. Yo creo que en los planes de Barros Esqueloto estaba que Gómez, La Balbuena, defensa era Fuentes, nueva, después el reto ya es gente que viene jugando, o sea, por eso la defensa sí es cuando nueva. nos juega con Gabriel Ávalo. Hoy primera vez. ¿Y qué es de Caniza? No, en el ataque. En el buen no, sentido no, en el sentido de la palabra, literalmente. Delvi González y Gabriel Ávalo. Armó como pudo. No, nunca. No, Gabriel y Derli no. Sí, no consiguió en selección. Sí, pero es uno. Después los demás vienen jugando. Romero, Almirón, Ábalos vienen jugando siempre. Y Derli González parecía que estamos trayendo un este avenida a jugar. No, juega también fútbol y entiende lo que va a hacer. El tema hoy pasó por la defensa. Allí estuvo el problema. En la contención y en la defensa. Del medio para arriba, ¿no? Parte de arriba, todo tiene que marcar. Claro, y donde estuvimos complicados en defensa. Y la defensa fue relativamente nueva. Pero sabes que también los volantes, ninguno de los volantes. Y en la contención, ninguno de los dos ninguno de los cuatro. Porque Almirón, Cuba, Sánchez y Romero, flojito. ¿Qué ayuda a esto? Aprendizaje. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde de cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos o más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamag.com.py. Desde ahora Pisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a acelerar la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatul y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Pisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de la Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Te pongo un ejemplo. Lo probó a Kili, ¿cómo es? Santiago Rojas. Que atajó un penal, Chosea de Paz. Atajó un penal, sí. Que no fue penal, dicho sea. Para mí sí fue penal. Para mí fue penal. Para mí fue una torpeza, por eso que estaba viendo en Urbana, hace el penal cabizbajo, se va. Porque se desliza. La pelota para mí el japonés comparto con lo que dijiste, que el japonés hace su parte, pero se desliza y se regala el arquero. Para mí. Francisco. Lo lleva Anthony Silva. ¿Verdad? Sí, que imagino va a jugar ante Corea.
Sí. Porque hoy estaba en la banca, él no tuvo problemas con Japón. Él estuvo en la banca, simplemente fue una decisión del técnico que juegue Rojas. Sí, digo, lo prueba a Santiago. Y va a jugar con Japón, contra Japón. Contra Corea, Anthony. Y va a tener y hay un partido el domingo contra un equipo local. Y ahí me imagino que va a jugar, por ejemplo, Juan Espínola, como para que ahí por lo menos tenga la chance de atajar. Capaz los que hoy no tuvieron oportunidad jueguen ese partido ante el combinado local. Por ejemplo, Josué Colman, yo lo quería ver por lo menos un ratito y no entró Morel. Lo querían a ver a Morel en vez de Cuba. Ya en un momento del partido ya fue regalado para Cuba desde el entretiempo más o menos y Morel no entró nunca. No sé qué idea tiene Barros Esqueloto, si ellos van a jugar ante Corea o simplemente el partido ante el club local en Corea. Vamos a ver qué dice en conferencia Barros Esqueloto. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Date un respiro, elegí tu destino soñado, paga con tus tarjetas de crédito Bancopp hasta en 12 cuotas sin intereses, con todas las agencias de viajes del país, del 1 al 10 de cada mes y además acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py, Bancopp 10 años sin parar. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Chupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas, mínimos requisitos, puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes sociales como @EMS Paraguay. EMS Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.coop.py. BNF, siempre cerca tuyo. 1320. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo, como vos. Vamos a Barros Esqueloto. Bueno, creo que el resultado habla por sí solo. Me parece que Japón manejó la pelota, manejó las situaciones, nunca pudimos nosotros tratar de sostener el juego a través de la tenencia, y cuando intentamos presionar y lo hicimos bien pudimos descontar, pero fueron muy pocas partes del partido donde pudimos hacer lo que nosotros queríamos. Quizá también el hecho de las ausencias de algunos jugadores claves para nosotros se nota y se notó hoy fundamentalmente en el juego y en el resultado. En primer lugar te quiero preguntar, ¿qué le falta a Paraguay para esos momentos donde quizá tiene la oportunidad de meterse en partido, no terminar sufriendo otro golpe que lo saca del partido? Me parece que ha pasado en esos 6 partidos oficiales anteriormente y hoy sobre todo después del gol de Derlis, donde recibimos el tercero como que terminó siendo un golpazo nuevamente. Sí, lamentablemente no presionamos bien en esa jugada donde Derlis descuenta. Llegamos al descuento, pero al minuto nos hacen un gol. La verdad que creo que de repente la inexperiencia y la falta de algunos jugadores importantes para este partido hacen que quizás no pudimos sostener esa situación donde descontamos y podíamos haber tenido tiempo como para lograr el empate. Nos encuentran enseguida, nos hacen el tercer gol y el partido vuelve a estar lejos. Pero bueno, es la inexperiencia, creo que es la falta de algunos jugadores importantes que no pudieron por logística y por protocolo de COVID estar acá, pero bueno, es una realidad el resultado y tenemos que asumirlo y tenemos que empezar a crecer a través de jugar, a través de buscar, de encontrar el camino para empezar a construir un equipo. Se vieron rendimientos, también se vieron rendimientos importantes, principalmente lo de Derlis, que llegó la primera pelota que pudo tocar con claridad, fue gol. ¿Y qué rendimiento o qué análisis puede hacer de tanto de Kili Roscas como de Luis Zárate, quienes tuvieron sus primeras experiencias
al frente del seleccionado? Bueno, es difícil hacer un análisis tan pronto, ¿no? Sí, claramente está que Derlis tuvo la oportunidad de mostrar sus cualidades y lo hizo bien, y también el hecho de Rojas o de Zárate, que son sus primeros momentos en la selección, obviamente que a veces le juega el nerviosismo, la inexperiencia en este nivel tan alto internacional contra un equipo que está armado y que viene jugando hace tiempo del mismo modo, con el mismo entrenador y que va a jugar el Mundial. Te encontrás de repente con un escenario difícil de poder demostrar tus cualidades, pero nos sirven todos los partidos que juguemos para aquellos jugadores que tienen poca experiencia y que sumen experiencia, y de a poco ir encontrando el rendimiento, viendo algunos puntos donde uno puede hacer análisis y empezar a pensar hacia al futuro, y bueno, más allá del resultado, que no fue bueno, más allá del juego, que tampoco fue bueno, creo que sirve de experiencia, sirve para recapacitar, sirve para darse cuenta que tenemos que esforzarnos mucho, que tenemos que tratar de redoblar esfuerzos y tratar de a poco ir armando un equipo competitivo, y obviamente algunos no jugadores hoy que faltaron de nombre y de mucha experiencia que impactan en el juego del equipo. Le quiero hacer la consulta pertinente sobre el amistoso contra Corea. Ya van a estar los futbolistas de Brasil, ya va a estar Iván Casal. Ya pudiste conversar con ellos ayer, en el transcurso de ayer, antes del partido de hoy. Y ese amistoso o juego de preparación del día 5, ¿eso está confirmado ya? ¿Cómo va a ser ese juego de sparring, si se quiere llamarlo de alguna manera? Sí, está preparado el partido para el 5, lo que pasa, no sé si se confirmó para el 5 o para el 6, pero sí, es un partido que nos va a sumar algunos minutos a aquellos jugadores que no jugaron hoy o que se suman allá en Corea, y que nos va a servir a nosotros para tener otro tiempo de lectura de cómo están los jugadores y de lo que vemos. Sí. ¿Contra quién va a ser, profe? Un equipo local. Lorenzo Melgarejo, ¿es cierta esa versión? Él dijo no a la selección nacional, le comentó algo, le dijo algo a Justo Villar, o no es cierta esta versión que corría ayer por Paraguay? Bueno, yo no sé qué versión corrió en Paraguay. Yo estuve reunido con Lorenzo y tuvimos una charla acerca de la selección y decidimos que en este momento él no sea parte en estos dos partidos de la selección de Paraguay. Volviendo a este partido ante Japón, dos consultas. Decías, Japón fue superior y nos faltó hacer lo que queríamos proponer. Te consulto directamente, ¿qué fue eso que faltó? Y lo otro, vimos un equipo con 4 en el fondo, un volante bien fijo y por delante de él otros 3 y 2 arriba. Más o menos es la característica, el rasgo táctico que querés ir dando a esta selección de Paraguay. Sí, esa es la idea. Nos faltó tenencia, nos faltó tener tenencia cerca del área rival, donde prácticamente no la tuvimos. Simplemente las posibilidades que tuvimos fueron opciones que llegaron a través de la presión, como el gol de Derlis. Creo que Jesús Medina, que en la presión roba y se la da enseguida, y está bien posicionado Derlis y define muy bien, con un disparo fuera del área, pero nos falta mucho más juego. Creo que también la ausencia de algunos jugadores, de mucha experiencia, hacen que obviamente que estos jugadores que no tienen tanta experiencia sientan un partido de este nivel. Pero bueno, nos sirve de experiencia, nos sirve para crecer, nos sirve para darnos cuenta cuál es nuestra situación y a dónde queremos ir. Profesor, nada más para puntualizar la situación de Junior Alonso, creo que no la has descrito antes, lo de él, o su ausencia mejor dicho, algo dialogado contigo, entendemos que conversó y sin problemas quedó en Brasil finalmente, no es un caso que tenga nada en particular. No, yo hablé con él, con Junior, sé el compromiso que él tiene con la selección paraguaya, con su país, que es enorme, y lo vemos cada vez que hemos estado juntos, pero él estaba imposibilitado llegar al partido
con Japón, y nosotros cuando hicimos la citación teníamos la posibilidad de jugar en Corea y contra Argelia en Europa. Al suspenderse el tercer partido con Argelia y el viaje que sea de 40 horas, y yo ya tengo decidido que deportivamente juegue Gustavo Gómez y Balboa en el próximo partido con Corea, me parecía que era innecesario que él viaje y era mejor que él se quede jugando en su equipo. Esa fue la decisión mía como entrenador para que se quede Junior Alonso en su equipo. No hubo ninguna otra intención ni de parte de su club de pedir algo fuera del lugar, ni del jugador, ni mucho menos. La decisión fue 100% mía, analizando que lo deportivo no le iba a tocar jugar y era innecesario el viaje que él iba a hacer por solamente un partido y que supuestamente no iba a jugar. Es una selección que ya, obviamente que el Mundial es el cuarto año que están trabajando juntos y que tiene un estilo bien definido, jugando con 4 defensores, 3 volantes, 3 delanteros, tratan de manejar la pelota, de ir por los costados. Quizá logramos nosotros ponerlo alguna vez en aprieto cuando lo apretamos y ellos intentaron jugar y nosotros lo apretamos bien. Quizá algo que pueda haber que sea una alerta es a la hora de salir jugando, quizá arriesgan demasiado o no. La verdad no lo puedo decir yo porque yo no estoy todo el día en el trabajo de ellos. Lo que sí vi que 2 o 3 veces lo presionamos bien, como en el gol, y le robamos la pelota, pero me parece una selección que está firme, que tiene claro lo que juega y que va a tener un mundial de acuerdo a cómo pueda llegar a desarrollar su idea y su trabajo con selecciones europeas que son importantes, con las que tocó en el grupo. ¿Y cuál sería la manera de que Japón le pueda ganar a Brasil? ¿Algunos puntos por corregir por parte de la selección de Japón? Bueno, es un trabajo del entrenador de Japón encontrarle la forma de cómo ganar a Brasil. Sí, Brasil es una de las mejores selecciones del mundo, tiene jugadores notables, a nivel europeo están en el máximo nivel y seguramente va a ser un partido muy atractivo para Japón y que lo va a poner realmente en una situación, realmente una buena lectura, jugar contra Brasil, ver en qué nivel están para lo que van a enfrentar, que es el Mundial. Guillermo Barro, que lo otro en conferencia. Ferro, garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, Sin Marqueo, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, Arraídos de Maya, Asunción. Sucursal en Lambaré, Vería Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. 1331. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Narén, Rocalonce, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, ¿podría cambiar el sistema de campeonato? Dijo Víctor Alejandro Domínguez. Sí, estoy leyendo aquí, habló en Wembley ayer al final del partido. 2 cosas importantes. Primero, el tema de las eliminatorias, que los 10 miembros de asociaciones, los 10 presidentes tienen que juntarse y en la próxima reunión tienen que decir cuál va a ser el sistema. Porque decía textualmente que al ser 6 cupos y medio cambia todo, o sea, él abre la chance a que no sea el formato de todos contra todos para la próxima eliminatoria, que cambie el sistema. Y lo segundo, que tiene que ver con la idea de añadir a equipos de Sudamérica a la Nations League, la Liga de Naciones de Europa, que se juega cada 2 temporadas. Esa es muy buena noticia. Una noticia en conjunto, y él ponía el ejemplo de que a veces es muy difícil encontrar amistosos y que esto reemplazaría eso de estar en la búsqueda
porque mantendría a todas las selecciones en permanente Porque los sudamericanos competencia. normalmente vienen jugando así, ante asiáticos, centroamericanos y aquí directamente con Europa. Exactamente. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremoso y con la medida justa, 3.500 guaraníes. Vuelve a tu pila fiesta de descuentos más grandes del país. Desde mañana hasta el domingo vas a tener descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, mañana de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Hace tu pedido en tupi.com.py, la gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayas nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944934456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Mañana en Shell cargas la mejor calidad en nafta a 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta. Mañana 400 guaraníes menos. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed Y o llámanos al 288-7000. Asismed, toda la vida. Niño, tenemos la intermedia. Sí, señor, todo el repaso de la categoría intermedia. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas, calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Fecha 11, Rubio Ñu, Fernando de la Mora, abren la fecha a las 15, el día viernes. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barça, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold en Villacancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se dieron a conocer igualmente ya los árbitros para los partidos en la categoría intermedia. Mañana Rubio Ñu, Fernando de la Mora a las 15 en el Estadio Enrique Soler en Capiatá. El árbitro será Nelson Palma. Con CNF 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar, 2.400 millones más una Toyota Hilux, 50 premios en efectivo, 3 combos papá, una Mitsubishi ASX 0 km por solo 10.000 guaraníes, Piris NTH por Emoy. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes sociales de @dinamos.paraguay llamando al 097 47 37 804 más sostenidos y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San Lorenzo Santaní 19:45, mañana en cancha de San Lorenzo. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Mecas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemay Flores. Buscas un utilitario resistente económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay. Diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa, distribuye Autologic S.A. Colegiales Atirá el sábado en el Enrique Soler, cancha de Capiatá, 10 de la mañana. Guaira Piso para su piso cerámico, porcelanato, cuadrabaña y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Petá, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Classic Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Colegiales Atirá, decíamos el domingo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana igualmente el día sábado, perdón. El sábado 2 de mayo, Martín Ledesma en Pedro Juan Caballero. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas en la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concesión Ortiz, esquina Antequera. Empeña Segura, Empeña en La Plata. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2. Con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria ICA. El domingo, pastoreo 3 de febrero, juegan en Mingaguazú, en el estadio del Complejo María Auxiliadora, 10 de la mañana, pastoreo 3 de febrero, el árbitro Sergio Melgarejo. Hay trenes que cuentan historias por decir para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa, ensucio, detergente, limpiezul, suavizante, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somier de colchones Paraná para que tengas un descanso reparador. Consulta medidas, colores y diseños disponibles al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Una fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Más de repaso de partidos dentro de la jornada del domingo. Pastoreo 3 de febrero, decíamos 10 de la mañana. 10 de la mañana igualmente, Guaraní de Trinidad y Teño. Esto será en Camburetá, allí en el local Guaraní de Trinidad, del árbitro César Heredia. Tu papá tiene estilo Venier y Marc hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Watch y participas del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Watch, Venier y Marc, de la fábrica no te dio. Una Coca-Cola Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco y se arregle. Convertite en el profesional que quieres ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsas de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Síguenos en redes. UCSA, el futuro está en tus manos. Más de repaso de juegos el lunes, River Independiente en los Jardines del Quelito, 17:30, River Independiente. Estos son los más buscados de stock. Hoy tenés 54% de descuento en jabón Mar fragancias sortidas a tan solo 1.950 guaraníes. Solo por hoy en todos los locales de supermercados stock. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Toyotoshi S.A. o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos, cebollas sobre plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Venía a Bristol con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Y con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te sale gratis en el sorteo final. Te regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Ingresa a bristol.com.py. Hacer el fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. A ver, repaso de partidos. River Independiente, César Rolón va a ser el árbitro el lunes 17:30 en los Jardines del Quelito. Venía de los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas alrededor del Chaco Flex Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web en la app llamando al 61 61 000 en Punto
Farma, cuidemos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos, y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Cierra todo el lunes. Trinidense Luqueño se juega en el Estadio de Olimpia, en el Manuel Ferreira, 19:45. Trinidense Luqueño, Aldo Quiñones, árbitro de este partido el lunes. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar. Hasta el 24 de junio ingresa a Cielo del Sol Online, es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi 5.0 kilómetros a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Canal al dolor con Etilol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos. Con Etilol 400, Canal al dolor, Etilol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Anoche arrancó el torneo del Círculo y un buen comienzo de fútbol a lo grande. Pancho, una de las figuras. No, y por eso, una de las figuras en tu casa, observando a distancia, apoyo virtual. Sí, el plantel se eligió uno que sí puede jugar a la cancha y otro que puede apoyar de su casa. Y Pancho apoyó de su casa. ¿Ganó cuánto fútbol grande? 6-1. Popular. Diario Popular. ¿Nosotros seguimos Popular? Sí. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar. Es abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Llega a recuperar la Zeta-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Zeta-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Papasa. 19:45 el partido trinidense Luqueño. Aldo Quiñones, el árbitro del juego del Sportivo Luqueño el día lunes. Y hablando de Luqueño, habilitó en la Secretaría del Club de 8 a 17. Levantemos al Cureluque, se llama, todo por el Cureluque. Está el chanchón allí abajo, uno puede dejar 1.000, 2.000, 3.000 guaraníes, como también habilitaron una cuenta bancaria para ir pagando todas las demandas que tiene encima Luqueño. Levantemos al Cureluque, se llama la campaña que inició el Club Esportivo Luque. El hecho de seguro puede sentirse protegido siempre y en todo el hogar. Tenemos las mujeres planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud protegido, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alquilla, al teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your Ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Ingresa a @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillará 1751 Casi Cubichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea. Sentite en casa, sentite mi idea. Simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle. Hacemos de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Y además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil Edición Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chanco. Mariscal Pesca, así Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chanco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco con tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Los electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Viral un video donde un chico argentino habla guaraní. Su deseo era conocer a Ramón Sosa. Le envió un mensaje en guaraní a Ramón Sosa que lo quería tener en el entrenamiento. Y llega Ramón Sosa y se emociona el chico. Pero es argentino él, pero definitivamente con raíces paraguayas. Habla guaraní.
en la página oficial de Gimnasia. Muy buen gesto. Ramón Sosa le cumplió el ceño a Sergio Noguera, se llama el chico argentino que entrena en la escuelita de fútbol de Gimnasia. Con Upisa disfrutar una presentación de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabucador y pulpa negra. Queridos en tu punto de venta más cercano, animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo César, seguro tenés un servicio integral de pólizas enseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años, junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar embarazados una fortaleza. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Realizando adelante en efectivo desde nuestra app móvil de Bancop. Hasta 12 cuotas sin intereses o 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 13:49. Estamos con el tema de la selección. Vos estás hablando del tema de la eliminatoria también, Víctor, ¿eh? Sí, se va a cambiar el formato. Podría haber cambio de formato, ya depende de los 10 presidentes. Y sí. Y clasifican 6,5. 6,5. Hoy, si termina, hoy como, suponte que esté 6,5 ahora. Paraguay no sabe igual. Y Paraguay no, Paraguay quedó octavo. Entraría Perú, Chile y Colombia. Colombia iría a la media plaza. Sí, no, Chile a la media plaza. Colombia 23 puntos quedó sexto. Colombia directo, Chile séptimo y Paraguay octavo. ¿Cuánto quedamos en puntaje? A 3 puntos del repechaje quedaríamos con esta nueva tabla. Punto periodo local principalmente. Y el 13 de junio, niño sabe, Perú, que va a jugar con el ganador de Emiratos Árabes y Australia. Sí. Se iba al Mundial. Sí. Este domingo juega amistoso contra Nueva Zelanda en Barcelona. ¿Quién? Perú. ¿Con qué equipo? Con su equipo titular. Pero creo que hay una reta ahí que está lamentando. ¿El domingo juega con quién? Nueva Zelanda, pero amistoso, en Barcelona. Amistoso, sí. ¿Y cómo anda Nueva Zelanda? ¿Qué es Nueva Zelanda? ¿Cómo anda? Y tiene que jugar también repechaje en Nueva Zelanda contra Costa Rica. Por eso juegan. Aquí estoy viendo que hoy probó a Gallés en el arco, Corso, Zambrano, Callens, Trauco, Pedro Aquino, Josimar Yotun, Peña, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Ese es el equipo que probó hoy en la práctica para el amistoso ante Nueva Zelanda. Y yo estoy leyendo niño que sufre la ausencia de y se lamenta Gareca, no. Voy a buscar quién está. Creo que era Flores el que no llegaba. ¿El mediocampista? Sí, pero aquí no nombré a Flores. Por lo menos el equipo titular que está preparando para el amistoso el domingo. Del domingo, Perú. Es el caso de Perú. Tiene Cueva, Lapadula en ataque. Carrillo. Y Argentina le metió la paliza a Italia. Sí, jugando muy bien. ¿Y Brasil hoy qué equipo formó? Brasil puso titulares hoy, menos el arquero. Jugó Weberton del Palmeiras, después Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha y Richarlison. Solo el arquero cambió. Y entraron en el segundo tiempo Vinicius Junior, Fabinho, Coutinho, Gabriel Jesús, Bruno Guimaraes y Mateus Cunha. Todo lo que tiene. Metió todo lo que tiene. Imagínense Vinicius de suplente en este equipo. Coutinho también. Fabinho de Liverpool, Gabriel Jesús de Manchester City. El que ve Argentina, Brasil, ¿cuál de los dos llega más lejos? ¿Para vos quién va a llegar más lejos? Para mí... ¿O va a ser campeón uno de los dos? Argentina, yo apuesto a Argentina. Juega muy bien realmente. Yo creo que Brasil. Niño. Se cruzan en semifinales y... Brasil pasa. Sí, en semi. Ninguno está para ser campeón. Creo que Brasil llega más lejos que Argentina. Y no están para ser campeones, no están. Francia lo veo bien, la veo muy bien a Francia, la veo muy bien a Inglaterra, las dos. ¿Y vos decís que no, niños? En la semi se encuentran. ¿En la semi? No sé si es semi octavo, pero en algún momento se encontrarán. En una fase. Sí. Pero es más semi, es lo que veo. A Mbappé le van a demostrar que los sudamericanos. Hay varios candidatos, o sea, en Europa me parece que casi todos desde la primera línea, Víctor, ¿qué decís? Sí, los europeos. Los europeos están
Hoy juegan, por ejemplo, España-Portugal. España-Portugal. Liga de las Naciones. Hoy es el atractivo de la tarde. España-Portugal. ¿A qué hora juegan? 14:45. Esos son los partidos que permiten la Liga de las Naciones, que se agrupan entre ahí va a estar Paraguay. Eso es lo bueno, claro. Y alguien sí, pero no puede tocar, por ejemplo, no importa la que claro, en otra categoría. Paraguay-Bulgaria, un Paraguay, ¿quién puede ser? De Bulgaria, por ejemplo, miro Irlanda, cosas así, pero Escocia. La Liga C, por poner un ejemplo, Liga C, por si va a Paraguay, allí están Grecia, Irlanda del Norte, Chipre, Kosovo. Para eso tengamos ya un buen equipo. Bulgaria. Sí, aclaraba Alejandro Domínguez que esa es la idea, esto para el futuro. A 3-4 años, por lo que seguramente, un par de años por lo menos, o sea, no va a ser inmediato. Pero lo bueno es que se está avanzando. Y reiteramos esto, perdón niño, falleció Marta Lafuente, 54 años, que fue la ministra de la cartera educativa de 2013 al 2016. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias informaron sobre el fallecimiento de la ex ministra de Educación Marta Lafuente. Fue titular de la cartera educativa de 2013 a 2016 en el gobierno de Horacio Cartes. Nuestros más sentidos pésames a toda la familia. Repetimos el fallecimiento de la ex ministra de Educación. Marta Lafuente falleció. Bueno. El tema de... llamarle a Diego Villalba para cerrar su informe nuevamente. Olimpia estuvo en la práctica de Olimpia, así nos vamos con Diego Villalba. Su informe tiene que ver con la práctica de Olimpia. Recalde sí, Luis Cáceres no. Estuvo Diego Villalba viendo la práctica del Olimpia. Breve informe, en 2 minutos tiene que cerrar Diego Villalba la práctica del Olimpia hoy. Y Chiqui Arce Requieramo busca ¿qué? Un armador y un delantero, que por la forma en la que lo describió sería por fuera, delantero por fuera. Son los 2 pedidos de Arce. Y la prioridad es que se renueve con Alan Benítez y con Fariña, que son los contratos que terminan ahora el 30 de junio. ¿Qué más informaba Víctor el Olimpia hoy? Aquí tengo el detalle que subió. Mateo Gamarra está con una leve molestia, en principio no sería de gravedad. Jorge Recalde ya entrenó en el campo de juego. Hugo Fernández todavía no está, después nos enterábamos el motivo por el tema del contrato. El domingo firma los documentos de la rescisión con Defensa y Justicia, el nuevo contrato con Olimpia, y quiere decir que a partir del lunes ya se va a integrar a los trabajos. Bueno, Montenegro en negociación de Diego Villalba, Montenegro en negociación también, como para este fin de semana. Eso le dijo a Gerardo el propio Cardona que no quiso hablar, que va a hablar la próxima semana. Sí, ahí van a tener ya todo definido, y son los 2 refuerzos / incorporación. Bueno, 2 minutos digo y cerramos. 13:56, brevemente, nuevamente la tuviste en la práctica del Olimpia. Lo último que tenemos del Olimpia de información, Diego Villalba. Gracias, Arturo. Para ir sintetizando justamente, plenamente recuperado ya Jorge Recalde, también Antolina Alcaraz trabajando dentro del campo de juego a la par de sus compañeros. Tareas diferenciadas para Mateo Gamarra en el entrenamiento de hoy. Viene saliendo de una lesión, un golpe que sufrió ante Cerro Porteño, no reviste gravedad. El único que va trabajando en el gimnasio, en este caso etapa de recuperación, Luis Cáceres, lesión todavía para largo rato. El resto hay que ver cómo llega de la selección nacional. Hablamos de Derly González, la presencia de Richard Ortiz, que fue justamente lesionado, y así también de Luis Zárate. El fin de semana se va finiquitando lo de Hugo Fernández, y así también lo de Brian Montenegro. Se suman probablemente ya en la siguiente semana a los entrenamientos a la par de sus compañeros Arturo y audiencia. Correcto, cerramos entonces, Diego, tu informe, también cerramos nosotros. Llegamos alta, gracias. Hasta el extra fútbol a lo grande, NPI Monumental 18. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede anotar. Para estar informado y acompañado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro.
Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Horas 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 16 grados. El Ministerio de Educación dispuso volver a las clases virtuales por una semana ante el aumento de casos respiratorios. Por el momento no habrá adelanto de las vacaciones de invierno. Las clases virtuales serán para todos los niveles y serán aplicadas desde este lunes y se extenderán por una semana para colegios públicos, privados y subvencionados. Desde la cartera de Educación informaron que cada semana realizarán una evaluación con el Ministerio de Salud para determinar si los estudiantes regresan a las aulas o siguen con clases a distancia. Las autoridades colombianas que se encuentran de visita por nuestro país sostienen que hay avances significativos en la investigación de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, aunque no brindaron muchos detalles sobre el tema. Durante una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en la sede del Ministerio del Interior, autoridades paraguayas y colombianas destacaron el trabajo conjunto que llevarán adelante en materia de lucha contra el crimen organizado. Por su parte, el ministro del Interior, Federico González, manifestó que hoy se ha ratificado la voluntad plena de los gobiernos de Paraguay y Colombia de llevar adelante esta lucha sin escatimar esfuerzos, avanzando y produciendo resultados.